un cierto SCP-81-100 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 81 La luna apenas iluminaba el camino, apenas iluminaba al pequeño grupo de personas con trajes de protección y al gran camión que los seguía. Apenas iluminaba el pequeño grupo de pequeñas tiendas de campaña. Apenas iluminaba la expresión de sorpresa de una mujer al ser noqueada por uno de los hombres con traje. La luna apenas los iluminaba mientras se acercaban a las tiendas. Apenas iluminaba a los niños asustados que eran sacados del amplio interior de sus tiendas. Los gritos de pánico que emitían rompían el silencio de la noche, pero eran brutalmente silenciados por sus atacantes. Acorralados y bajo amenazas de armas de fuego, los adultos que acompañaban a los niños intentaron calmarlos. Pero uno cometió un error. Un hombre se levantó, con el rostro enfurecido, mientras se quejaba a gritos y amenazaba a los agresores. Sin mediar palabra, uno de los agresores lo agarró con fuerza. Sus protestas se quedaron cortas al entrar en la camioneta. Se escuchó un grito de dolor y luego el silencio. Niños y adultos callaron al oír un gruñido sordo. Rápidamente, cada uno fue llevado al camión. Se oían gritos de dolor y miedo. Cuando el último de ellos sufrió el mismo trato, se marcharon, ocultando su rastro bajo la tenue luz de la luna. Mónica estaba furiosa en su habitación. Hacía días que no la encerraban. Solo podía salir a comer y cenar, además de entrenar y a alguna reunión, pero no podía salir. Y cada vez que lo hacía, Orión la escoltaba con 1 o 2 guardias. ¿Acaso no había sido suficiente? ¿Acaso no había demostrado su lealtad a lo largo de los años? ¿Acaso no había demostrado su habilidad en todas esas misiones? ¿Acaso no había demostrado su dedicación? Se mordió el labio, sabía que podía escapar. Justo ahí, ahora mismo. No había guardias afuera. Orión quería que la menor cantidad posible de gente lo supiera, y solo elegía guardias en quienes podía confiar plenamente para escoltarla, e incluso así no siempre era así. Pero escapar solo le daría la razón a Orión, y su respuesta sería draconiana. Suspiró y se pasó la mano por el pelo. Gritaba por dentro. Pero por encima de todas esas emociones, una eclipsaba a las demás. Era anhelo. Anhelaba 2 cosas. La primera era el mundo exterior. Las ruidosas pero coloridas calles de Los Ángeles, el agua fría pero refrescante del mar y la arena seca y suave estaban en su mente. Quería volver allí y sentir y ver todo eso. La vida normal era mucho mejor que esto. No podía entender por qué la gente normal quería vivir una vida extraordinaria. Era terriblemente estresante y restrictiva. Algunos fantasean con ser espías o agentes secretos, pero Mónica preferiría mucho más simplemente vivir una vida normal. Trabajar, pagar impuestos, encontrar a alguien, una vida normal. Con esta línea de pensamiento, llegó a su segundo anhelo. La amistad y la compañía. Criada en el despiadado mundo paranormal, especialmente en el programa de agentes especiales de la insurgencia, todo era engaño, engaños y engaños. Había llegado a apreciar a algunos de los soldados con los que se quedó, el equipo Cinereus era un buen ejemplo, pero sabía que pronto se separarían y no volverían a verse. Así era como debía ser. La única persona a la que frecuentó durante mucho tiempo, que recordara, fue Orión. Orión, siempre había estado ahí, sabía que no era su padre, por mucho que lo hubiera deseado de joven. Sus verdaderos padres, el hombre de negro disparó. Una cabeza fue atravesada. El hombre cayó. Una mujer gritó, pero se detuvo cuando una bala la impactó, esta vez en el corazón. Los sollozos le nublaron la vista. El hombre se giró hacia ella. Le apuntó y su insignia, un círculo con flechas, brilló en la noche. Un tercer disparo sonó y el hombre de negro cayó. Detrás de él había otro. Este vestía aún más oscuro que su víctima. Y ella sollozó al acercarse la máscara negra, y siguió sollozando cuando unos brazos fuertes la levantaron y la cargaron. Mónica salió de su trance y entrecerró los ojos. ¿Reminiscencia? Eso era malo, necesitaba sacarlo. Cosas así podían atacar en el momento más peligroso. Una vida normal, Touma había tenido una así antes. Sabía que estudiaba en una ciudad prestigiosa para académicos. Una vida normal sin nada antinatural, debía ser pacífica. Era de lo más intrigante cómo se encontró en contacto con un dispositivo de transporte interdimensional, mala suerte, probablemente. Su tiempo en la base solo la hizo desear su compañía, que era alegre y placentera.
Estaba segura de que lo asignarían a la unidad de Orión, y a la suya indirectamente, si se convertía en insurgente. Tenía que revelarse la verdad. Tenía que cortarle el control a la fundación. Tenía que hacerse justicia. Sí, era la única manera. Si no podía convencer a Touma, la única opción era destruir lo que lo ataba a la fundación. Una de las primeras personas de las que deshacerse sería esa bruja rubia. Recordaba su interacción. Qué descaro la de aquella vieja. La puerta se abrió y ella interrumpió sus pensamientos vengativos. Giró la cabeza hacia ella y múltiples posibilidades cruzaron por su mente. ¿Sería Orión? ¿Un guardia? ¿Un intruso? Se llevó la mano a la parte trasera del pantalón, donde guardaba un cuchillo. Para su sorpresa, por la puerta salió el teniente. Vestía como siempre. Uniforme de combate negro con casco, chaleco antibalas y protección, además de su máscara de gas. Sin embargo, los filtros de la máscara estaban ligeramente sueltos, dejando ver la mitad inferior de su rostro. Ella entrecerró los ojos. No le gustaba, era extraño y no en el sentido inofensivo. Podía ser rebelde y exhibía un comportamiento violento y compulsivo. El teniente pudo haber sido la persona que más tiempo permaneció bajo el mando de Orión, excluyéndola a ella. Siempre lucía su máscara de gas, sin dejar que nadie viera la mitad superior de su rostro. Incluso oculto por las lentes oscuras, no pudo evitar sentir incomodidad cuando su mirada se posó en ella. Esa pequeña aura de temor nunca lo abandonó. Al menos Orión aún podía sujetarlo, pero si duraría para siempre era la verdadera pregunta. Pero ahora no era momento de pensar en esos asuntos. Relajó su postura, aunque aún mantenía la mano sobre el cuchillo. ¿Qué quieres?, preguntó, sin ninguna cortesía. Ninguno de los dos necesitaba cosas tan triviales. Solo quería comprobar si los rumores eran ciertos, dijo, con un ligero tic en el labio, pero manteniendo la voz neutra. ¿Rumores? ¿Qué rumores?, preguntó, genuinamente sorprendida. Que estás confinado en tu habitación por Orión. Su rostro la delató por apenas un segundo, la sorpresa grabada en su rostro. Así que es verdad, afirmó con voz monótona, pero la leve sonrisa delataba su verdadera emoción. ¿Qué pasa con eso?, preguntó ella con la voz nerviosa. Significa que has hecho algo que pone en peligro esta misión. Ella frunció el ceño. Así que el canalla quería pelea. Le esperaba una buena pelea. He contribuido a esta misión más que tú. Sin mí, todavía estaríamos intentando tomar algún artefacto sin sentido en 063. Él se rió sin alegría, o al menos lo intentó, porque sonaba como una parodia retorcida de la risa humana. Ese no es el problema, señorita perfecta. Mónica retrocedió al acercarse y emitió un leve ruido al chocar su espalda contra la pared. El teniente se acercó a su oído y le susurró. Significa que has traicionado su confianza. No eres digno, dijo con malicia, antes de retirarse. ¿Digno de qué? De estar a su lado, dijo, y esta vez con amargura. Cuídate, alguien puede reemplazarte muy pronto. Antes de que pudiera callarlo, él cerró la puerta de golpe, dejándola sola. Ella tragó saliva. Había dado en el blanco, tenía razón. Observaba el hospital desde lejos, en la seguridad de un gran hotel. Su rostro estaba casi pegado a la ventana. Esperó y esperó, jugueteando con el vaso en la mano. La culpa crecía con el tiempo. Estaba a punto de ceder y cancelar la operación cuando oyó el ruido. Ahora sabía que era demasiado tarde. El rugido de los motores supersónicos resonó en sus oídos antes de que una explosión hiciera estallar el hospital. Una lágrima rodó por su mejilla. Hiciste lo correcto, dijo una voz fríamente a su lado. Cuando la radio quedó en silencio, aplastó el cristal con la mano, esparciendo el líquido y las astillas por todas partes, clavándose los fragmentos en su piel. Abrió los ojos cansados, solo para encontrarse con la oscuridad habitual de su habitación. Orión se frotó los ojos y la cara, intentando aliviar sin éxito el dolor fantasma. Se levantó. La siesta no le había ayudado en absoluto. Se sentó en su escritorio, se puso la mascarilla, encendió la computadora y comenzó a trabajar con el papeleo necesario para mantener tal operación. Estaba a punto de empezar a escribir un informe sobre la situación diaria cuando una notificación lo interrumpió. Abrió la intranet de la insurgencia, revelando el canal Alfa, ingresó su contraseña, miró el peligro memético fatal del que estaba protegido y abrió el mensaje. Se requiere reunión de audio y vídeo lo antes posible. Gimió, llevándose la cabeza entre las manos. El grupo Alfa quería hablar con él. Bueno, no tenía otra opción.
Presionó el botón de conferencia del canal y esperó a que 3 de los otros 20 miembros finalmente se conectaran. No se mostró su transmisión. En cambio, las ventanas mostraban su nombre. Bien, estamos todos aquí, dijo una suave voz femenina, y el nombre de Hera brilló aún más. Sin embargo, Orión frunció el ceño al darse cuenta de que su rostro, aunque enmascarado, aparecía en la transmisión. Y a pesar de su máscara, Hera y otros miembros del grupo descifraron su pensamiento. No seas así, todavía eres nuevo en el grupo, dijo una voz masculina llamada Ares. Orión apretó el puño, ¿cómo se atrevían? Había pasado una década desde que fue incluido en el grupo Alfa y otra década desde que fue reclutado por la insurgencia. Al parecer otro miembro había visto a través de su máscara y oyó su ira, este se llamaba Hermes. Si bien te reconocemos como miembro de pleno derecho de este grupo, no eres uno de los 21º insurgentes. Tu estatus es muy peculiar, y aceptaste esto. Orión no se apaciguó con esas palabras. Había demostrado su lealtad. Había demostrado su habilidad. Lo había dado todo. Esto era injusto e insultante. ¿Acaso su trabajo no debería merecerle pleno reconocimiento? Se había esforzado más que cualquiera de ellos. Pero tenía que contenerse. Eran los únicos a quienes podía recurrir. Estaba demasiado perdido como para volver atrás, e incluso si lo hiciera, ¿a dónde o con quién iría? Así que calmó su ira, extinguiendo la llama de la rebeldía, por ahora. Aparentemente satisfecho con su sumisión, el grupo Alfa mostró sus motivos. Como sabes, SCP-0000 es de otra dimensión, afirmó Hera. Orión asintió, sin estar seguro de a dónde quería llegar esto. Parece que tenemos otros visitantes extradimensionales, pero no estamos 100% seguros de ello. Además, son de la dimensión 0. Orión respondió con silencio. ¿Qué? ¿Más de este mundo extraño? ¿Tenían poderes? ¿Podían borrar anomalías como 0? ¿Eran manipuladores de la realidad? ¿Taumaturgos? Dei. Hermes interrumpió sus reflexiones. Actualmente desconocemos sus capacidades, pero aparentemente son poderosas. ¿Cómo 0? Preguntó. Si actuaban rápido, podrían capturarlos antes de que la Fundación los sometiera a un confinamiento severo. No, te lo podemos asegurar, dijo Ares. ¿Cómo? ¿Conocemos sus capacidades o no? Preguntó el enmascarado. No podemos decírtelo, declaró Hera. No debería haberse mencionado. Dijo que Orión estaba seguro de que estaba lanzando una mirada oscura hacia Ares, a pesar de su ausencia física. Pero, una vez más, eso fue indignante. ¿Cómo se atrevían? Se suponía que él era su igual y que sabía tanto como el grupo. Pero tuvo que contener su ira. Enojarse o preguntar no serviría de nada. Exhaló profunda pero discretamente e ignoró el desaire. ¿Qué hacemos con esto? ¿Intervenimos? Hera pareció complacida por su comportamiento y respondió. Nos gustaría, pero parece que ya están bajo custodia de la Fundación. Nos gustaría que le pidieras información sobre esas personas y su dimensión a 0 cuando lo tengas. Esto nos lleva al segundo motivo de nuestra llamada. ¿Cómo va la operación? A paso lento por ahora. Seguimos intentando localizar el sitio, 19. Estamos en la región correcta, pero su ubicación exacta sigue siendo desconocida. Sin embargo, nuestra base está bien establecida, la moral es alta y no tenemos ningún problema con nuestro equipo ni con el personal, declaró Orión. Sin embargo, agentes adicionales podrían ayudarnos a localizar la anomalía más rápidamente, añadió. No podemos asignarte más agentes, ya estamos al límite de nuestro personal. Tendrás que seguir trabajando con lo que tienes, replicó Ares. Entendido. Dijo Orión resignándose. Eso es todo, puedes retirarte, anunció Hera Orión, quien inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Estaba a punto de desconectarse, como los demás, cuando la voz de Hera volvió a sonar. Ah, y una última cosa, Orión dijo lentamente. Orión se congeló, no tenía idea de lo que estaba a punto de decir, pero sus entrañas le decían que sería malo. Estoy todo oídos. Se trata de agentes, afirmó. Las entrañas de Orión comenzaron a revolverse. Su agente personal. Detrás de su máscara, el ceño de Orión se frunció y su rostro se transformó en un gruñido animal. No te atrevas, la aguda voz de Hera lo interrumpió en medio de la frase. Me atrevo a hacer lo que quiera, Orión, recuérdalo. Por mucho que te enojes, yo tengo el control, dijo, enfatizándola yo. Tu agente, Mónica Angel, quizás sea hora de dejarla ir. Necesitamos agentes en otros frentes. He oído que últimamente ni siquiera la usas.
Los ojos del enmascarado casi se le salieron de las órbitas. ¿Cómo podían saberlo? Se le clavó una uña en la palma mientras apretaba los puños. No puedes, protestó una vez más. Sí, puedo. ¿Has olvidado tu lugar, Orión? Parece que últimamente has sido demasiado complaciente. No eres nuestro igual, nunca serás como nosotros. Si quiero deshacerme de tu pequeño juguete, puedo. Si quiero que toda tu operación se derrumbe, puedo. Si quiero que pases el resto del día pudriéndote en una celda, puedo. Recuerda tu lugar. Ella no es mi juguete. Espetó Orión, apenas controlando su ira. Entonces, si ella no es tu peón, es una carga emocional que no puedes permitirte. Orión no dijo nada antes de inclinar la cabeza hacia adelante y sus ojos se posaron en el suelo. Por favor, no, no te la lleves, murmuró, derrotado. La presunción se podía oír en la voz de Hera. No lo haré, esto es solo un recordatorio de lo que podemos hacer. Nunca, jamás, pienses que puedes ser nuestro igual como lo hiciste, ordenó antes de salir de la videoconferencia. Con los puños aún apretados, Orión los golpeó contra el escritorio, dejando grietas. Se oían sonidos de líquido goteando mientras la sangre le corría por las palmas. Sus uñas las habían cortado, incluso perforando los delgados guantes. Suspiró ruidosamente, maldiciendo al grupo alfa. Sin embargo, no tuvo tiempo de lamentarse. Salió de su habitación, no sin antes vendarse las manos y ponerse un par de guantes nuevos. Tenía dos objetivos. El primero era reasignar a Mónica a una misión. De todas formas, era hora de levantarle el castigo. Un par de días de aislamiento bastaban. Reasignarla a una misión probablemente haría que Hera dejara de acecharlo. En segundo lugar, necesitaba encontrar al topo. No podía permitir que sus hombres se presentaran ante Hera ni ante el resto del grupo alfa. Porque, si bien sus hombres eran leales a la insurgencia, su lealtad definitiva recaía en él, o debería recaer en él, este problema debía resolverse. Asintió y saludó a sus subordinados mientras recorría los pasillos de la base, con cuidado de no ser agresivo con ellos. A pesar de su enojo, no tenían la culpa. Algunas sonrisas, genuinas, se dibujaban en sus rostros. Esto ya le mejoraba el ánimo. A diferencia de los demás alfas, sus subordinados lo respetaban de verdad y no le besaban el trasero solo para ascender. Los alfas, por supuesto, contaban con agentes y operadores sumamente leales, pero eran pocos. Finalmente llegó a la habitación de Mónica y vio, curioso, al teniente salir de la habitación. No lo notó. ¿Qué hacía el chico allí? Daba igual, les preguntaría a Mónica y a él más tarde. Golpeó suavemente a la puerta. Ese sí, entra. Llegó la voz entrecortada de su protegida, aunque al final se normalizó. Abrió la puerta y entró en la habitación. Sus ojos se encontraron con los de Mónica, ligeramente rojos. Frunció el ceño. ¿Estás bien?, preguntó, sin saber muy bien qué estaba pasando. Claro, ¿qué le trae por aquí, señor?, preguntó, saludando. Esto hizo reír levemente a Orión. No hay necesidad de formalidades, solo somos nosotros dos, le dijo a Mónica, quien bajó la postura y se relajó. Creo que tu castigo ya es suficiente, es hora de que hagas otra cosa, anunció, y se sintió satisfecho cuando sus grandes ojos azules se abrieron de alegría. ¿Estoy asignada a alguna misión?, preguntó. Sí, por supuesto, estarás en el campo e investigarás cualquier pista sobre el sitio 19, anunció. Mónica no podía creer lo que oía. Llevaba días encerrada allí por salir y ahora debía investigar en la ciudad, sola. ¿Era hipocresía? Sí, pensó. Sin embargo, no lo dijo en voz alta. Deberá seguir los procedimientos estándar de los agentes con el registro diario. Se le asignará su propia base de operaciones y una habitación en uno de nuestros hoteles, declaró. Ella asintió, nada fuera de lo normal. Pero Orión no había terminado. Ah, y quería preguntarte. ¿Qué hacía el teniente aquí contigo?, preguntó, curioso. Nada, realmente nada. Dijo rápidamente. ¿De verdad, estás seguro? Claro, quiero decir, acabamos de hablar, bueno, ya sabes, de la operación. Mintió. Arqueó una ceja. El teniente y Mónica hablando de la operación, esos dos no eran muy amables entre sí, así que eso solo podía significar una cosa, por fin se llevaban bien. Por fin. Ah, bien, me alegro de que empecéis a llevaros bien, le dijo, poniéndole la mano en el hombro. Oh, sí, por supuesto. Mintió. Bueno, te dejo con tu preparación, prepárate para mañana a las 800, te daré tu misión. Por supuesto, reconoció. ¿Y, Orión?
Preguntó. ¿Sí? ¿Soy todavía tu agente? Preguntó con humildad, pero enfatizando el tuyo. Claro que sí, respondió Orión sin pestañear. Nadie más podría hacerlo, excepto tú. Ella ocultó su sonrisa y habló. Me prepararé, nos vemos luego. Por supuesto. Salió de la habitación, preguntándose por qué Mónica le había preguntado algo así. ¿Acaso no era evidente? No sabía que ella estaba celebrando la decisión con un fuego artificial silencioso y mental. Grant ayudaba a uno de los niños a subirse al caballo, bueno, no era un caballo, se recordó. Cuando el niño por fin logró poner los pies en el estribo, retrocedió y admiró a la criatura por milésima vez. Ante él se encontraba una criatura magnífica. Su pelaje blanco como la nieve parecía brillar como diamantes en la soleada mañana, mientras que su larga melena relucía con los colores del arco iris. Pero su rasgo más fascinante era el cuerno, que se alzaba orgulloso sobre su cabeza, más blanco y puro que el marfil, con un brillo antinatural pero relajante que emanaba de él. Incluso después de meses de trabajo, Grant seguía sin poder creer que estuviera cuidando unicornios. Unicornios. La majestuosa criatura echó la cabeza hacia atrás y la frotó contra la mano del niño, en señal de aceptación. Grant acarició al unicornio suavemente, con reverencia, y estaba a punto de darles algunas instrucciones cuando el pequeño humano decidió tirar del cuerno del unicornio. El instinto de Grant se activó, listo para atrapar al niño si el unicornio retrocedía. Sin embargo, el unicornio permaneció inmóvil y solo negó con la cabeza levemente. Grant suspiró y negó con la cabeza. Esos niños. Además de descuidados, eran unos mocosos inmensamente ricos, o mejor dicho, tenían padres inmensamente ricos. Su compañera de trabajo, Sheila, vino a reemplazarlo. Era la hora del recreo. Salió del hipódromo, lleno de unicornios montados, y fue al bosque a revisar algunos comederos para pájaros. Los altos árboles de hoja perenne se mecían suavemente y los pájaros cantaban. Grant estaba a punto de echar un vistazo al primer comedero cuando notó algo con el rabillo del ojo. Era un niño. No se veía bien. Tenía la ropa rota, cortes, el rostro pálido y caminaba cojeando. Grant corrió hacia el niño, olvidándose por completo de los comederos. Estaba a punto de hacerle una pregunta cuando el niño cayó al suelo, de bruces. Grant se detuvo bruscamente junto al niño y lo volteó boca arriba. Le echó un vistazo a la cara. El niño estaba obviamente inconsciente, respiraba con dificultad. Al no ver otra opción, se cargó al niño a la espalda y, con un gruñido, caminó lo más rápido posible hacia la enfermería. ¿Estás seguro?, preguntó una mujer por teléfono. Sí, maldita sea. Estoy bastante seguro de que ese niño está infectado con algo raro, nunca había visto nada igual. Se oyó la voz de un hombre gritando por teléfono. Muy bien, desplegaremos un grupo de trabajo según lo acordado. Adiós. Abreviar. La mujer colgó antes de marcar varias teclas en su ordenador. Las palabras solicitud enviada, seguidas de solicitud concedida. Se está desplegando el MTF Beta 5, iluminaron su rostro. Hombres con trajes amarillos brillantes entraron en una habitación y abrieron la puerta con violencia. Corrieron hacia una cama de hospital donde yacía un niño jadeante. Las enfermeras y el médico fueron empujados y retirados de la habitación, no sin antes ser examinados minuciosamente por otro hombre con traje amarillo. Una mujer, inclinada para examinar al niño, sacó su linterna, le abrió el párpado y le iluminó los ojos. Luego, les hizo un gesto a dos de sus compañeros, quienes rápidamente le quitaron la ropa y ella comenzó a inspeccionar su cuerpo. Le tocó las manchas negras de la piel y murmuró algo antes de tomar una jeringa e inyectarle el contenido en la vena. Al extenderse el líquido, el sujeto se quedó dormido. Ella sacó un bisturí, lo empapó en antibacterial y, con cuidado, extrajo una parte de la piel con manchas negras y la guardó en un recipiente hermético. Se fue, no sin antes vendar la herida. Atravesó una cámara de descontaminación portátil y se dirigió con determinación a un laboratorio móvil. Con una pinza esterilizada, tomó la piel ennegrecida y la introdujo en una máquina. Pronto se mostraron los resultados. Maldita sea. Coincidencia encontrada. La muestra corresponde a la formación química de SCP-008, y al 95%. Se quitó el traje de materiales peligrosos, fue a su computadora y pidió lo único que podría ayudar. Refuerzos. Vamos. 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 Gritó el sargento, apresurando a las tropas. Camiones y un BES descargaron un pequeño grupo de soldados en el terreno de un gran campamento, cerca de una mansión.
La tropa estaba compuesta por unos 50 soldados armados. El capitán Reza Spaulding, comandante de la fuerza de tarea MTF Beta, 7 Nimeras, fue recibido por un joven alto y trajeado, quien, a pesar de sus buenos modales, no podía ocultar el estrés y la preocupación que sentía. Hola, soy Jason Ward, director de este campamento vacacional. Supongo que son el equipo enviado por la fundación, dijo el joven, extendiendo la mano. Sí, soy el comandante Spaulding. ¿Y cuál fue tu problema? Preguntó Spaulding mientras estrechaba la mano del director. Al parecer, un grupo de nuestros residentes fue atacado en el bosque Aka Colina, señaló Jason, señalando una colina arbolada al este. Había 12 niños y 3 adultos. Creo que podríamos haber perdido a otro grupo. Lo que sumaría un total de 30 niños y 6 adultos. El capitán asintió con calma. Bueno, de cualquier manera, probablemente eran una causa perdida, pero tenía que intentarlo de todos modos. Entendido, empezaré la investigación ahora, dijo, antes de mirar a su alrededor. ¿Dónde están los demás residentes? Están todos en la mansión. Los vigilan guardias de seguridad, explicó. ¿No había guardias de seguridad con los grupos? Preguntó Reza, arqueando una ceja. Los padres de nuestro residente no se sentían cómodos con que sus hijos estuvieran vigilados por personal de seguridad armado cuando les dijimos que el complejo era seguro, dijo Jason, mirando hacia otro lado con culpa. Ya veo. Qué lástima. Comenzaré la investigación ahora mismo. Te aconsejo que no interfieras. Instruyó Reza, y Jason comprendió que no era un consejo, sino una orden. Sin esperar respuesta, el capitán se dio la vuelta y caminó hacia sus hombres, que lo esperaban en filas. Descansen. Equipos 1 y 2, dispérsense y registren el este del perímetro, manteniendo una formación flexible. Equipos 2 y 4, registren el oeste del perímetro, manteniendo una formación flexible. Equipo 5, registren los edificios y den cobertura a los francotiradores. Ordenó, y recibió un saludo afirmativo. Mientras sus hombres se dispersaban y se dirigían a sus objetivos a toda velocidad, analizó el resto del campamento. Maldito burgués, murmuró, antes de dirigirse a su centro de mando móvil. ¿Por qué estamos aquí? Preguntó Touma por tercera vez. Sus 2 intentos anteriores fueron respondidos con silencio. Estamos aquí para realizar maniobras de entrenamiento, anunció Brigg, respondiendo finalmente. Búsqueda y rescate en un bosque. ¿Pero por qué aquí? Debimos haber cruzado todo el país. Más o menos. Pero estamos aquí porque ya hay un centro de entrenamiento, y no podemos entrenar en cualquier bosque. ¿Es ese el centro de entrenamiento? Preguntó, señalando el pequeño edificio prefabricado y un pequeño puesto de guardia con 2 personas. Esperaba más después de todo lo que había visto de la fundación. Sí. Al fin y al cabo, es un entrenamiento en el bosque. Touma suspiró mientras Brigg se acercaba para saludar a los 2 guardias, quienes lo saludaron sin mucha energía. Les entregó su tarjeta y la autorización para usar el campo de entrenamiento, a lo que los guardias respondieron con las cejas levantadas. ¿De verdad viniste a entrenar aquí? Preguntó el primer guardia. O sea, nadie lo ha usado desde hace unos 3 años, y cerraremos en 1 o 2 semanas. Sí, quiero decir, este año abrimos un nuevo centro de entrenamiento forestal, apoyó el otro guardia. No te preocupes por eso, tenemos nuestras razones. Dijo Brigg. Los 2 guardias se miraron antes de encogerse de hombros y sellar los papeles de Brigg. Bienvenido al sitio de entrenamiento F4, señor. Díganos si necesita algo, dijo el guardia, devolviéndole el periódico a Brigg y abriendo la puerta del edificio. Brigg hizo un gesto al resto del equipo Gamma y Beta para que lo siguieran mientras entraba al edificio. El interior, al igual que el resto de la infraestructura de la fundación, era soso, con paredes grises y muebles de plástico. El equipo caminó en silencio por el edificio, guiado por Brigg, quien los condujo a una sala de conferencias. Mientras el equipo estaba sentado a la mesa, Brigg encendió una computadora y conectó una memoria USB. Una proyección apareció en el tablero detrás de él, en blanco por ahora. Atención, todos, dijo Brigg, captando la atención de todos. Les explicaré los ejercicios de hoy. Touma dejó de escuchar y prefirió mirar al equipo reunido. A diferencia de él, ellos sí escuchaban lo que decía Brigg. Ansa le dio un suave codazo, se dio cuenta de que no estaba prestando atención y, a regañadientes, comenzó a escuchar. Y nos acompañará la fuerza de tarea móvil Langa, 2 o al menos una parte de ella. Señor Langa, 2. ¿Qué hacen? Preguntó Wanda, junto a Touma.
Oh, creo que lo explicarán mejor que yo, dijo Brick mientras se abría la puerta. Allí entró un hombre regordete y pelirrojo que llevaba un sombrero de ala ancha y una mujer más alta, de pelo azabache, con gafas de sol. Hola a todos, soy el Dr. Clef, el oficial al mando del ANDA 2, y él es Adams, el soldado. Se presentó, señalando a Adams, quien lo fulminó con la mirada. Briggs, amigo, ¿cuánto tiempo sin verte?, dijo Clef, corriendo hacia Briggs. Ah, ¿y Sofía, cómo estás? Bien, Clef, ¿y tú? ¿Y, Adams? Preguntó. Sí, soy la agente señor Andrea Adams, señora. Light tarareó en señal de acuerdo y sonrió cortésmente. Doctora Sofía Light, comandante del DM Alpha 9, un placer conocerla, dijo, estrechando la mano de Adams. No hace falta que me llame señora. Ah, y ella es la doctora Briggs, líder del equipo Gamma y vicecomandante del DM Alpha 9. Entonces, SCP-105 y SCP-0000, preguntó Clef, señalando a Touma e Iris, quienes asintieron. Ambos algo irritados por el uso de su número de serie. Disculpe, ¿no nos conocíamos? Preguntaron Touma y Wanda al mismo tiempo. No lo creo, dijo Clef, con la voz apagada antes de recuperar la compostura. ¿Y tú? Se giró hacia Wanda. Eres el líder del escuadrón, Sargento Carter. Un placer conocerte. Extendió la mano, que Wanda estrechó con vacilación. Mientras los recién llegados saludaban a todos, Touma no pudo evitar sentirse incómodo. Parecía que Adams y Clef lo observaban, incluso cuando miraban o hablaban con otras personas. Incluso captó la mirada sospechosa de Adams, solo por un instante, antes de que ella girara la cabeza para hablar con él. No te preocupes. Giró la cabeza y vio a Ansa mirándolo con el rostro inexpresivo. Probablemente no trabajen mucho con Skips. Están acostumbrados a luchar contra ellos. Probablemente tengas razón. Ella le dio una sonrisa muy pequeña. Estoy seguro de que aprenderán a confiar en ti. Personalmente, estoy entusiasmado por trabajar con ellos. Oh, probablemente no lo sepas, pero el Dr. Clef es conocido en toda la Fundación, sobre todo en las Fuerzas Armadas. Es una leyenda. ¿Qué hizo? Bueno, según numerosos rumores, derrotó él solo a equipos enteros de Gokstrike, manipuladores de la realidad y otros tipos de Skips. Tiene uno de los récords de muertes más altos, si no el más alto, de la Fundación. Es un tipo duro que puede cruzar dimensiones enteras sin problemas, derrotar a demonios y vampiros como si fuera pan comido. Incluso tiene un revólver que dispara bombas nucleares o algo por el estilo. Aunque Touma no tenía ni idea de que eran los equipos de ataque José, estaba bastante seguro de que eran letales. Le costaba creer que este hombrecito regordete hiciera algo remotamente parecido, pero las apariencias engañan, como con Index o Misaka. ¿Y conoces a Adams? Preguntó, curioso por aquella mujer. Sí, un poco. Oí que era nueva, como yo, pero que estaba ascendiendo, a diferencia de mí. Algunos dicen que es la nueva Clef. Oí que atacó a agentes rivales y desmanteló una operación enemiga masiva. Quizás pueda obtener información sobre ella con mi acreditación, le dijo. Asintió, reclinándose en su silla mientras observaba a Briggs, Clef y Light salir de la habitación mientras conversaban en voz baja sobre algo serio. Cerraron las puertas tras ellos para asegurarse de no ser escuchados. Regresaron después de unos segundos, con el rostro muy serio. Light tosió para llamar la atención de todos. Hemos recibido una noticia, comenzó. Las maniobras se cancelan. Esto le dio a Touma un poco de esperanza. En cambio, nos vamos de misión. Y se esfumó su esperanza de tener un día libre. ¿Cuál es nuestra misión? Preguntó Wanda. Búsqueda y rescate, pero podría evolucionar a búsqueda y destrucción. Déjame mostrarte, dijo, sacando un teléfono del bolsillo. La comisión me envió este archivo, añadió mientras lo conectaba a la computadora. Luego, reemplazó la proyección de Briggs con la suya. Mostraba una vista aérea de una gran zona boscosa, con algunos claros y colinas, así como algunas infraestructuras hechas de madera. Este es el campamento juvenil Apiacres, un campamento de verano para niños ubicado en la región, actualmente abierto. Disculpe, ¿un campamento de verano en pleno invierno? Preguntó Luan. Ya voy al grano. La existencia del campamento se mantiene en secreto para la mayoría del público. ¿Por qué? Bueno, porque es anómalo.
El campamento juvenil está dirigido por Marshall, Carter y Dark, dijo, cambiando a otra imagen, que mostraba las letras M, C y D con una puerta apenas entreabierta detrás de la I, y debajo las palabras Nick, London, Hong Kong, todo sobre un fondo morado real. Para quienes no lo sepan, Marshall, Carter and Dark es un club de caballeros y una de las organizaciones más ricas del mundo. Su principal actividad es la creación, adquisición, subasta o préstamo de múltiples entidades anómalas para diversos fines, principalmente recreativos. Mantenemos una relación fluctuante con ellos. Somos enemigos, aliados, rivales por conveniencia, o ambas cosas. Sin embargo, este campamento juvenil forma parte del acuerdo de investigación para la defensa. Este tratado estipula que, si Apiacres es atacado por fuerzas anómalas, la Fundación SCP enviará una fuerza de tarea móvil para proteger a los residentes y preservar la mayor parte posible de las infraestructuras, contra las cuales podemos tomar, estudiar o interrogar libremente cualquier anomalía, respuesta humana o parte del ataque. Explicó Light. ¿Nos van a desplegar allí? ¿No hay más MTF capaces para una misión así? Preguntó Adams. Sí, pero el DM-Beta-7 ya está desplegado en el sitio, dijo, interrumpiendo a cualquiera antes de que preguntara por qué. Han solicitado refuerzos, y somos los únicos capaces de responder, y quizás los más indicados para esta situación. Hemos recibido el código Palisade Broken Menagerie. La mirada vacía en los rostros de todos, excepto Adams, provocó una explicación. Este código significa que SCP-008 ha escapado de la contención y ha infectado a varias personas. La declaración provocó una respuesta colectiva de silencio y confusión. Brutalmente, tenemos zombies corriendo fuera de control. Se escuchó un oh colectivo. Pasca. Tenemos zombies. Nunca lo supe. Dijo Ansa. Como debe ser, la existencia de este SCP está clasificada en el nivel de seguridad 4, dijo Bright. Bueno, vaya, ¿qué nos va a pasar después? ¿Un lavado de cerebro? Preguntó Mackenzie, preocupado. Ya lo veremos, dijo Clef. Pero no descartamos la posibilidad de usar amnésicos. El anuncio desanimó al equipo, pero esta idea se disipó rápidamente con la siguiente diapositiva de Light. Mostraba un cadáver medio descompuesto, sujeto con grilletes y cadenas de hierro. Su rostro, o mejor dicho, lo que quedaba de él, estaba retorcido en una mueca feroz, y a un lado se veían dos hombres con armas de asalto, listos para matar a la bestia, pues no podía ser humana. ¿Qué es esto? Preguntó Touma con el estómago revuelto. SCP-008, y es una instancia de SCP-008. Un humano puede transformarse en él si entra en contacto con SCP-008 o intercambia cualquier fluido corporal con él, o si tiene cualquier tipo de contacto físico, se infectará en un plazo de 24 horas. Así que, zombie de verdad. Nunca pensé que viviría para ver zombies, y mucho menos matarlos, dijo Mackenzie. Eso es bastante épico, comentó Wanda. Por fin una buena misión. El rescate de rehenes no es nuestra especialidad, añadió Jordan. Iris era más dócil y en realidad se preguntó a qué tipo de números se enfrentarían si hubiera aprendido una cosa de las películas de terror. Que subestimar a los zombies era un error. Levantó la mano, captando la atención de Light. ¿Cuántos enemigos podemos esperar? Buena pregunta. Calculamos entre 30 y 50. No deberían ser más. Ella asintió. Bueno, con eso bastaría si hubiera otro MTF. Después de todo, ¿qué era lo peor que podía pasar? Un violento golpe con el escudo antidisturbios dejó al zombi de espaldas, seguido de una bota blindada que le aplastó la cabeza. El estertor de la anomalía cesó pronto cuando el cráneo se partió, seguido del aplastamiento completo del cerebro putrefacto en su interior. Zulu caído. Continúa la búsqueda y destrucción. 1, 2, fuera. Reza Spaulding sorbió su café humeante, examinando con atención cada señal de vídeo transmitida por los soldados en el campo. Habían pasado algunas horas desde el inicio de la operación Camp Granada. Su mirada se dirigió al monitor del Escuadrón 3, se podía ver a un hombre adulto caminando trabajosamente, tenía evidentes signos de infección. Contacto, posible Zulu. ¿Órdenes, señor? Preguntó el sargento. Terminar, dijo Reza. Una sola bala atravesó el cráneo del hombre, que cayó al suelo sin apenas hacer ruido. Zulu caído. Continúa según lo ordenado. 2, 1, fuera. Hasta el momento, la Fuerza de Tarea Móvil Beta-7 había eliminado a 2 SCP-008, conocidos como Zulúes, y a 3 futuros Zulúes.
Spaulding frunció el ceño. ¿Dónde estaban los demás? Miró el mapa y movió una de las banderas blancas, que simbolizaban el avance de su unidad. Se acercaban al campamento. De hecho, el equipo 3 debería llegar en 3, 2, 1. Aquí el equipo 3, reportándose para recibir órdenes. Hemos llegado al objetivo A. Registra el campamento, elimina a cualquier enemigo e informa cualquier hallazgo inusual, ordenó Reza, con la mirada fija en el monitor del equipo 3. Entendido, señor. Muévanse todos. La cámara se sacudió mientras el equipo avanzaba sigilosamente hacia el campamento, con cuidado de no alertar a ningún zombi, si es que había alguno. Llegaron a un claro donde una docena de tiendas estaban destrozadas, con visibles marcas de forcejeo. Listo. Busquen a alguien, muchachos. Las tiendas fueron registradas, pero los soldados regresaron con las manos vacías. Parece que hubo una pelea, señor. Los Z lo sacaron de sus tiendas. ¿Lo sacaron de sus tiendas? Eso es raro. Quizás sea más fácil comérselos al aire libre, propuso un soldado, medio en broma. Sí, a los Z se les encanta hacer picnics, bromeó otro. Spaulding no compartía el humor negro de sus hombres y, en cambio, ya intentaba comprender qué había sucedido. Era realmente extraño que un espécimen tan salvaje sacara a la gente a rastras en lugar de comérselos en el momento. Este comportamiento era demasiado humano. El Escuadrón 5 lo sacó de su ensoñación. Contacto, señor. Reportan 20 desconocidos, caminando por la carretera, informó el francotirador. 12 hombres y 8 mujeres, preadolescentes y adolescentes. ¿Órdenes? Terminar. Ordenó Reza. Bueno, 20 menos, sus números estaban disminuyendo. La voz del francotirador lo alertó una vez más. Houston. Tenemos un problema. Explicar. Tenemos como 100 enemigos acercándose y están subiendo. ¿Órdenes? Reza se quedó atónito por unos instantes. ¿Qué? ¿Cómo, demonios pasó eso? Era demasiado. Demasiado, pero no podía dejarse llevar por el pánico. Encendió el canal todos. Se ordena a todas las tropas regresar a la base de operaciones de Granada. Retirada inmediata. Abandonen todos los objetivos. Eliminen cualquier enemigo si está aislado. Que Dios los bendiga. Se oyó un coro de Roger, Roger. Y los 4 equipos comenzaron a regresar a la base. Reza giró la cabeza hacia su oficial de comunicaciones. Stephenson, ETA del refuerzo. 1 hora más o menos, capitán. Reza golpeaba el suelo con los pies y deslizaba los dedos por su bigote negro y pulido, pensativo y tranquilo. Aunque le preocupaba el desarrollo de la operación, solo podía esperar que los refuerzos le fueran útiles. La camioneta circulaba por una tortuosa carretera de montaña. Las repentinas curvas y vueltas empezaban a adormecer a Touma. La camioneta se detuvo de repente, lanzándolo directamente hacia Ansa, quien gritó sorprendido. Empezó a maldecir su suerte, esperando una respuesta violenta e injustificada, como estaba acostumbrado. Pero lo sorprendió una risita distendida. Levantó la cabeza y se encontró con el rostro risueño de Ansa, y quedó profundamente impresionado por su belleza. La curva de sus labios dibujaba líneas gráciles que ni el mejor artista podría reproducir. Sus ojos negros y alegres se clavaron en los suyos, mientras su risa le calentaba la mejilla. Su ser, por un instante, exhaló una luz divina en los ojos de Touma. «Todos fuera», dijo Bright al abrir la puerta con violencia. «Muévanse, gente. Salgan. Salgan. Salgan». Todos se levantaron, Touma primero, con el rostro un poco sonrojado. «¿Estás bien?», le preguntó a Ansa, un poco incómodo. «Ah, sí, claro. No estoy hecha de azúcar». Se rió. «Bueno, ¿qué te parece matar zombis?». Touma permaneció en silencio. «¿Estás bien?», preguntó, recuperando una expresión más neutral. «Solo, quiero decir, ¿no se pueden curar? ¿No podemos salvarlos en lugar de matarlos?». Ansa lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. «Bueno, lamento decírtelo, pero, no. Se han ido, bueno, es una bendición», dijo Ansa con solemnidad. Pero Touma no lo toleraba. La matanza había empezado a pesarle en la conciencia. Desde que llegó allí, había estado muriendo a diestro y siniestro, masacres y batallas. Ansa lo sacó de sus pensamientos y le tiró del brazo. «Oye, no te pongas a filosofar. Oye, esto no te gusta, a mí tampoco. Pero te lo digo. Seremos héroes, salvaremos a los niños y vengaremos a los muertos.
Le echó el brazo por la espalda, haciéndolo sonrojar por la proximidad. Vamos a matar a unos no muertos. No estaba del todo convencido, pero, probablemente tenía razón. Era como Karim, mejor muerto que vivo. Lo que estaba haciendo, simplemente le estaba dando un final feliz. Sus pasos se volvieron seguros y su mirada acerada. Me alegra tenerla aquí, señora, dijo Spaulding. Capitán Spaulding, jefe de operaciones, le cedo el mando de esta operación. Por supuesto. ¿Cómo está la operación? Preguntó Light. ¿Permiso para decir lo que pienso? Sí. Vaciló Light. Estamos en serios problemas. Oh, explícate. Ordenó Light, empezando a sentirse un poco mal. Tuvimos alrededor de 300 CTS y más en las puertas. Disculpe, ¿acabas de decir 300? Preguntó Briggs con incredulidad. No era el único. Ojalá estuviera bromeando, doctor. Pero, lamentablemente, no es así. Eso, no fue planeado, dijo Light, mirando a Light. Ella no dijo nada, los engranajes de su mente ya estaban girando. No podemos retirarnos, dijo Reza. Nuestro contrato lo prohíbe. Dañaría gravemente la relación entre la Fundación y MCID. Nunca dije que nos retiraríamos, capitán. Estoy seguro de que aún podemos ganar. ¿Qué plan propones? Preguntó Spaulding. Bueno, primero, se giró, buscando a 4 personas específicas, y salió a toda velocidad, dejando a Spaulding y Briggs solos. Entonces, ¿qué pasa? Preguntó Briggs, seguido del suspiro de Reza. Light corría hacia la entrada del campamento. Allí estaban Clef y Adams, ambos discutiendo con desprecio. Su discusión probablemente era venenosa, ya que todos los miembros de Alpha 7 se mantenían alejados de ellos. Iris estaba cerca, mucho más interesada en las diferentes plantas que había alrededor, aunque bastante aburrida. Tosiendo fuerte, interrumpió la acalorada conversación, que parecía girar en torno a qué tipo de logotipo debería tener su MTF. Ustedes dos, vengan conmigo. Ordenó Light. Está bien, pero primero puedes respaldarme. Clef no terminó la frase porque Light lo fulminó con la mirada. No me involucres en tu debate infantil. Ahora, sígueme. Con firmeza, tiró del brazo de Clef y corrió hacia su siguiente objetivo, seguida por Adams con una sonrisa de satisfacción. Entonces, llegó el turno de Iris de ser tomada por Light. Fue un momento breve, pues Iris solo esperaba que algo sucediera. Light finalmente vio su última pregunta, Touma. Estaba hablando con Ansa. Parecían tener dudas sobre algo y Touma agitaba la mano en el aire. Hola a todos. Saludó Light, más amigable que con Briggs. Oh, doctor. Algo brilló cuando T0 caminó hacia aquí, explicó Ao. ¿Sabes qué es? Parece que mi Imagine Breaker canceló algo, preguntó Touma. Light se detuvo, pensando. ¿Qué podría ser en realidad? Quizás algo para espiar o para ocultar, ahora que lo pensaba, probablemente era el campo mágico de sigilo del campamento, que los mantenía ocultos de la población normal. Oh, no te preocupes, es solo su campo de sigilo. Pueden arreglarlo fácilmente. La zona está bastante desierta, así que dudo que alguien venga por aquí, dijo Light. Ahora. Kamihou. Sígueme. Ordenó antes de irse, con Touma, Briggs y Adams detrás. Finalmente regresó con Spaulding y Briggs, quienes estaban encerrados en un incómodo silencio. Esos, anunció, captando la atención de Reza. Son los pilares de mi estrategia. El Dr. Alto Clef, el agente superior Adams y el Sr. Kamihou, alias SCP-0. Este es el Capitán Spaulding, jefe del DM Beta 7. Saludos. Dijo Reza, estrechando la mano de los 3 recién llegados, quienes respondieron de la misma manera. Y aunque Reza sentía curiosidad por Touma, su mentalidad militar le impidió preguntarle. Ahora. Se volvió hacia Light. Si desean contarme su plan. Por supuesto, pero primero, vayamos a tu centro de comando. Spaulding asintió y los condujo al centro de comando móvil, cuyo espacio reducido era incómodo para tanta gente, ya que también estaban los oficiales de comunicaciones, los técnicos y otro personal de apoyo. Básicamente, comenzó Light. No somos suficientes para repeler toda la fuerza de la oleada zombie. Así que tendremos que ser agresivos. ¿Tácticas de guerrilla? Preguntó Spaulding. Sí, nos dividiremos en grupos pequeños y reduciremos a los zombies mientras estén desorganizados por el bosque. En terreno abierto podrán agruparse en una gran masa. En cuanto un grupo esté a punto de ser superado, deberán retirarse y poner una distancia prudencial entre ellos y los 8.
¿Pero qué pasa si un grupo es rodeado y aislado? Serán masacrados. Normalmente, deberían poder abrirse paso entre un pequeño grupo de zombies. Y si no pueden, entra en acción el MTF Lambda, 2. El agente Adams podrá brindar un apoyo rápido y pesado. ¿Cómo es eso? Preguntó Spaulding, levantando una ceja. Ella posee una servoarmadura, si a eso se le puede llamar armadura. Es básicamente un tanque humano. Muy interesante, Y. SCP-0 y el Dr. Clef, si me permiten saber de su utilidad. Bueno, tengo algo de experiencia luchando contra los muertos vivientes, chico. La ceja de Spaulding se movió ligeramente, pero mantuvo la calma y giró la cabeza hacia Touma. Borro cosas, dijo Touma, sintiéndose incómodo en un ambiente tan militar. Sí, 0 puede borrar cualquier cosa sobrenatural al tocarla. No sabemos cómo funcionará con los zombies, pero mejor intentémoslo, explicó. Reza asintió, comprendiendo la importancia de Touma, y tácitamente la necesidad de protegerlo, que en realidad era superior al éxito de esta operación, o la supervivencia de sus hombres y de él. Muy bien, ¿a dónde crees que deberíamos enviar nuestras tropas? Bueno, aquí y aquí me parece bien, también podríamos. Las ramas crujieron bajo los pies de Touma mientras se adentraba en el bosque. Resbaló con unas hojas mojadas y casi se cae, pero Ansa lo sujetó y lo ayudó a recuperar el equilibrio. Gracias. Ningún problema. La marcha continuó. Eran 5 para marchar por el bosque. Ansa, Kenzie, Luan y él. Sin embargo, los otros 3 estaban tan dispersos que podrían haber sido solo ellos 2. El bosque estaba en calma, solo el ruido de los pasos perturbaba la paz del entorno. Además, era fuera de temporada, pues los árboles parecían estar en pleno otoño con sus vestidos de cobre. Y a veces, 1 o 2 hojas caían al suelo, suave y grácilmente. Mientras tanto, una pequeña pregunta cruzó por la cabeza de Touma. Oye, Ansa dijo, y continuó después de que ella lo reconociera. ¿Por qué estás con nosotros? ¿No deberías estar disparando? Preguntó. Bueno, dilo si no te gusta que esté aquí. Entró en pánico. Ella lo había malinterpretado. Joder, ¿cómo iba a justificarlo? Abrió la boca para explicarse, pero Ansa se le adelantó, con una leve sonrisa en los labios. Oye, estoy bromeando. Parecía sorprendido, realmente no esperaba eso. Oye, ¿qué cara tienes? Puedo bromear. Oh, lo siento, solo, Empezó a sudar al darse cuenta de que solo estaba cavando su propia tumba. Sí, lo sé. No parezco del tipo gracioso, bueno, no lo soy. No sin gente en la que no puedo confiar. Eso animó a Touma. ¿Confías en mí? Preguntó sin creerlo. Ella giró la cabeza hacia arriba. Sí, pareces un tipo realmente genial, un amigo. Se sonrojó un poco. Ella le causó un efecto, y no sabía si le gustaba o no. Pero para responder a tu pregunta, estoy aquí porque no solo soy francotiradora. Se tocó el parche del hombro, especialmente la trampa para osos. También soy trampera. Pondré trampas explosivas en esta zona y estaré detrás de nosotros. No tengo una línea de visión clara, y la única que se la llevó ese francotirador de Beta 7. Ah, vale, ya veo. Oh, mira, hemos llegado. Estaban en un pequeño claro, que parecía todo lo normal que un claro podía parecer. Es hora de prepararse para el día Z. Touma solo podía esperar sobrevivir a esto. El viento soplaba suavemente sobre el bosque, una brisa ligera. El silencio del bosque solo lo rompía el susurro de sus hojas anaranjadas. Touma inhaló, exhaló y recordó la sesión informativa. Muy bien, chicas. Comenzó Brig, agitando un palo. El plan es simple. Se dividirán en grupos pequeños. El bosque mantendrá a los zombies en grupos pequeños o aislados. Aprovechen esta ventaja para encargarse de ellos. Si sienten que van a ser superadas, retírense a una posición secundaria, repita el proceso hasta que estén en el campamento principal. Si su posición es invadida y necesitan apoyo, llamen a Adams con sus teléfonos satelitales. Por último, SCP-105 las vigilará y las salvará si lo necesitan. ¿Preguntas? Nadie habló, lo que indicaba que todo estaba despejado. Genial. Ahora el primer equipo es Yacom, Mi. Touma también recordó el pedido especial de su equipo. Equipo 6, llamó Light. Tienen una misión secundaria. Miró a Touma. Se trata principalmente de ustedes. Intentar mantener vivo a un zombie, ya saben a qué me refiero, contenerlo. Señor Kamihou, le pediré que toque a este zombie. Queremos saber si puede anular el virus.
¿Y si no puedo? ¿Me voy a infectar? Preguntó Touma, cuyas preocupaciones eran fácilmente comprensibles. Light negó con la cabeza. No, necesitas intercambiar fluidos con ellos para infectarte. Tocarlos no te infectará. Sin embargo, metió la mano en su bolsillo y sacó un frasco de líquido. Toma esto, es un antibacteriano extremadamente potente, y lávate las manos cada vez que toques uno. No te metas los dedos en la boca sin antes limpiarlos, así es como te infectas. Touma asintió, bueno, no era tan tonto como para hacer eso, pero aún así le agradeció, reconoció sus órdenes y comenzó a ir con su equipo a su puesto asignado. Giró la cabeza hacia Ansa, que estaba preparando su última trampa. Era rudimentaria y visible, pero contra un enemigo tan descerebrado, sería suficiente. Las cuerdas estaban conectadas a un pequeño cilindro lleno de perdigones y pólvora. El cilindro apuntaba hacia arriba, donde estaría la cabeza, ya que solo una herida grave en la cabeza podía matar a esas criaturas. Él mismo tenía un arma. Sacó de la pistolera una pistola, de 9 milímetros, según le habían dicho. La pistola no era nada del otro mundo, de color gris y cómoda de llevar. Había disparado varias veces con ella justo antes de partir, y una vez más demostró su falta de habilidad en este campo a pesar del bajo retroceso y la alta precisión de la pistola. Sus compañeros de equipo, Ansa, Kenzie y Luan estaban equipados con metralletas, que poseían una baja cadencia de fuego pero mejor precisión y mayor calibre. Touma suspiró y se pasó los dedos por su pelo negro y puntiagudo. Se animó al oír disparos a lo lejos. Parecía que los zombies ya habían hecho contacto. «Oye, me espera uno», gritó Luan, al tiempo que se oían los estertores, una parodia retorcida del sonido humano, de la criatura no muerta. «Dispárale en las rótulas, vamos a hacerle la prueba», dijo Kenzie, el líder del equipo. «Entendido, atractivo», confirmó Luan. Un segundo después se oyeron 2 disparos y luego el sonido de un cuerpo cayendo al suelo. «Vamos», dijo Kenzie. «Cuidado con las trampas». Touma asintió y los siguió, sorteando con cuidado las trampas, sin querer que le volaran la cabeza. Finalmente llegaron al cadáver viviente que seguía intentando devorarlos a pesar de arrastrarse patéticamente por el suelo. Touma se estremeció al verlo. Su cuerpo era el de una mujer adulta y carecía de partes de carne que expusieran algunos órganos al sol. Por suerte, como era invierno, no se estaba pudriendo. Pero, a pesar de no estar podrido, el hedor a muerte impregnaba el aire, por lo que el zombi no solo le dolía la vista, sino también la nariz. La piel de la que una vez fue mujer estaba cubierta de grandes manchas negras y sus dientes habían crecido, pareciendo más bien los de un lobo. De todos modos, Kenzie presionó su bota blindada contra el cuello de la criatura, evitando que lo mordiera mientras Luan cuidaba su brazo y Ansa los vigilaba, listo para poner una bala en la cabeza de cualquier criatura que se acercara. «Vamos, tócalo, no tenemos todo el día», dijo Luan, que parecía tener dificultades para sujetar los brazos del zombi, que eran más fuertes que los de un humano promedio. «Sí». Touma se arrodilló cerca del cadáver y, vacilante, puso la mano sobre su torso, dejando al descubierto un poco de carne. El sonido de cristales rotos resonó por el bosque. Touma observó el cadáver. Aunque aún presentaba algunas partes desgarradas, las manchas negras habían desaparecido por completo y sus dientes ahora eran normales, como los de una humana. Pero lo más importante fue la muerte de la criatura, que ahora se había convertido en el cadáver de una mujer. Touma retrocedió, revisando su mano, que en realidad estaba impecable, pero aún así aplicó algunas de las soluciones antibacterianas, solo para estar seguro. ¿Tienes eso grabado, doctor?, preguntó Kenzie. «Sí, seguid defendiendo». Se escuchó la voz de Light. «Entendido, me retiro a la zona de defensa», dijo antes de dirigirse a su equipo. «Muévanse, volvamos a la zona de defensa». Todos asintieron y regresaron, con cuidado con las trampas. Pero incluso en ese momento, la mala suerte de Touma casi le costó la vida cuando una rama al caer activó las trampas que Touma estaba pisando. Gritó y retrocedió mientras los perdigones se hundían en el árbol, en lugar de en su cabeza si no hubiera retrocedido a tiempo. Suspiró aliviado cuando Ansa corrió hacia él y le preguntó si estaba bien. Él respondió con una leve sonrisa y un gesto de aprobación. Ella suspiró y le sonrió levemente, lo que por alguna razón lo alegró. El momento duró poco, pues llegó la voz de Kenzie. «Se acerca hostil». «Entendido, tomen posiciones», ordenó Kenzie. «Intenten dispararles a distancia, pero no malgasten sus balas si no pueden alcanzarlos. Déjenlos entrar en las trampas».
Todos pronunciaron una afirmación antes de tomar posición, listos para disparar. Touma sudaba un poco, preocupado por no tocar un objetivo. Además, seguía intentando resolver este dilema moral. ¿Matar a esos zombies era una muestra de compasión o no? ¿De verdad estaban vivos? ¿Podrían salvarse? ¿No podría matarlos? Apretó la pistola con fuerza, blanqueando sus nudillos. Entonces lo vio. Un cadáver, caminando lentamente hacia él. La criatura gemía, derramando sangre en todas direcciones mientras acechaba lentamente y amenazante al joven vacilante. Desde el lado de Touma, los disparos ya sonaban, neutralizando a sus objetivos con una precisión letal. Touma cerró los ojos, tenía que hacerlo. Era por el bien de todos. Abrió los ojos, apuntó a la cabeza de la criatura y apretó el gatillo. El percutor impactó la bala, encendiéndola. El fuego brotó del cañón, seguido de una bala que voló y voló antes de finalmente fallar. Touma apretó los dientes. Apuntó de nuevo, apretó el gatillo y una bala salió disparada del cañón, sin alcanzar la cabeza de la criatura. Sacudiendo la cabeza, Touma volvió a apuntar, disparó y esta vez la bala impactó en la criatura, pero en el torso. Touma estaba a punto de apuntar una vez más cuando una mano aterrizó en su espalda. Recuerda, colócate, inhala, retén la respiración y dispara, susurró Ansa. Asintió, se agachó ligeramente, movió un poco el brazo, inhaló profundamente y apuntó. La mira estaba perfectamente alineada con la cabeza del bicho. Sonó un disparo, seguido de inmediato por la caída de su objetivo. Touma exhaló con fuerza. Lo había logrado. De hecho, había logrado neutralizar a una de las criaturas. Se giró hacia Ansa, quien le hizo un tímido gesto con el pulgar hacia arriba. Eso le devolvió el ánimo. Ambos volvieron a sus ocupaciones, mientras los zombies se hacían cada vez más presentes. Equipo 6, tengan cuidado, la mayoría de los zombies se acercan a ustedes. Prepárense para retirarse, dijo la voz de Spaulding. Entendido. Respondió Kenzie. Touma suspiró, Fukuda. Apuntó a un nuevo objetivo, fallando un tiro. Luego un segundo, un tercero, un cuarto, y pronto hubo más y más zombies. Las trampas explosivas empezaron a explotar, matando a docenas de cadáveres ambulantes. Sin embargo, a medida que el sol seguía descendiendo, pronto se hizo evidente que la posición era indefendible. Retírense a la segunda zona de detención, vamos. 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 Empezaron a retroceder, retirándose a otro claro. Dejando tras de sí solo cables trampa explosivos. Corrieron hacia la segunda zona, pero una vez más Touma tuvo mala suerte, ya fuera por la vida cotidiana, los disparos y, esta vez, por el cable trampa. Parecía que los árboles odiaban a Touma cuando una rama cayó sobre un cable trampa, una vez más, el que Touma estaba saltando. El cable roto provocó una explosión que proyectó perdigones, no en la cabeza de Touma, sino en su muslo. Gritó de dolor al caer al suelo. Intentó levantarse, pero retrocedió. Por desgracia para él, los zombies esta vez parecían más decididos, lo que significa que estaban a medio correr y uno ya se acercaba. Por suerte para él, Ansa lo abatió, y los demás también lo seguían. Ella no dijo nada mientras se acercaba a él y le pasó el brazo por la espalda. Él aceptó la ayuda y murmuró gracias, caminando solo con su pierna ilesa, la izquierda. Estaban cubiertos por sus otros dos compañeros. La propia finlandesa no tuvo reparos en dispararle al calibre 8 en la cabeza mientras llevaba a Touma y, pronto, llegaron a un lugar seguro. Voy a curarle la herida, anunció Ansa. Cúbranos. Afirmativo. Cambió a la radio. SCP-0000 está herido en la pierna, no infectado. El especialista AO le está curando la herida. Lo repitió unas cuantas veces antes de quejarse. Hay problemas de comunicación por radio. Estén preparados para llamar a Adams si la situación se complica. Ansa depositó a Touma en el suelo, apoyando la espalda en el tronco del árbol. Se arrodilló junto a él, con la preocupación reflejada en sus hermosos ojos negros, algo que Touma no pasó inadvertido. Intentó sonreír débilmente, pero la curva de sus labios se desplomó en un horrible rictus de dolor. ¿Sientes tu pierna?, preguntó. Creo que sí, bromeó Touma, a pesar del dolor. No es momento para bromas, dijo Ansa con calma. Sacó algo de material de sutura de una bolsa, una pinza, un dedal, 2 jeringas y una solución antibacteriana. Esto va a doler al principio, dijo, preparando la primera jeringa mientras le aplicaba desinfectante en la herida. Touma solo asintió. Se concentró en Ansa. Una vez más, ella lo abrumó.
Extraño, pensó, nunca le había pasado, nunca había sentido algo así por alguien. Su aroma, a bosque puro y virgen, se mezclaba con el aroma del bosque. Ansa se aplicó el Wither en la parte superior del muslo y mostró la aguja de la jeringa. Te lo voy a inyectar. Muerde esto si quieres. Le ofreció un trozo de cuero, que él rechazó. Apretó los dientes y siseó cuando la aguja le atravesó la piel y el líquido empezó a correr por sus venas. El dolor no era insoportable, pues la herida de perdigones lo eclipsaba, pero el dolor de la aguja y la inyección era frío y desagradable. Suspiró al sentir que una parte de su muslo se aflojaba y el dolor desapareció por completo. ¿Vendrás pronto?, preguntó. Ansa luego comenzó a retirar los perdigones, espaciando primero la herida con un espaciador quirúrgico. ¿No te duele?, preguntó un poco tarde. Touma negó con la cabeza y ella asintió, aliviada. Se secó la frente, con cuidado de no mancharse las manos limpias, purificadas por el líquido antibacteriano, antes de continuar con la operación. Ese tipo de conocimiento era necesario para una especialista como ella, una superviviente. El problema era que nunca lo había hecho ella misma en una persona real. Pero esperar a Jenner, el médico, que viniera, sobre todo con las comunicaciones cortadas, podría tener consecuencias nefastas y prefería actuar con rapidez. Se concentró en la herida, decidida a salvar a Touma. Insertó las pinzas y comenzó la búsqueda. Tenía que salvarlo, no se merecía esto. Sus pinzas se clavaron en la herida ya abierta, partiendo un trozo de carne, apenas pegada. No se merecía esto, era un buen tipo. Las pinzas se acercaron a los perdigones, ella lo sabía. Era agradable, era divertido, era conmovedor. Las pinzas finalmente tocaron algo sólido y metálico. Era conmovedor, era único. Apretó las pinzas alrededor de los malditos perdigones y retiró. Él era único, ella no era nadie interesante. Las pinzas encontraron cierta resistencia, e intentó navegar con cuidado, sin querer arriesgar nada vital. Ella no era nadie interesante, una finlandesa aburrida y marimacha. Tiró, pronto terminaría. Una finlandesa aburrida y marimacha, que había atraído la atención de cierto chico japonés. Sacó los perdigones de la herida y se los mostró triunfalmente a Touma, quien levantó el pulgar, haciéndole palpitar el corazón. Una marimacha finlandesa que se había enamorado, metió los perdigones en un frasco pequeño. Tomó el material de sutura y comenzó a coser las heridas con movimientos precisos y rápidos. Para muchos forasteros, podía parecer rápido, pero de donde ella venía, la gente iba y venía, y el amor florecía con rapidez. Sonrió cuando la herida finalmente se cerró. Presentó la segunda jeringa. ¿Quieres que la anestesia disminuya? Sentirás algo de dolor, pero podrás caminar y luchar mejor. También te dará un subidón de adrenalina, propuso. Touma asintió. Si podía ayudar, lo haría. Su sonrisa se ensanchó. Era su tipo de hombre. Se inyectó la epinefrina, un medicamento de venta libre, una innovación del departamento de I+D, y se levantó, antes de ayudar a Touma a ponerse de pie. Mantén el equilibrio con el árbol. Le aconsejó, un consejo que él siguió. ¿Estás seguro de que estás listo para esto?, preguntó preocupada. Le gustaba el hombre valiente, pero los hombres vivos aún más. Asintió con una sonrisa de confianza. Desenfundó la pistola, cojeó hasta donde estaban Luan y Kenzie y comenzó a ayudar, disparando a los no muertos que avanzaban. Pronto se les unió el cuarto luchador. Los zombies cayeron, de 4 en 4. Sin embargo, la horda que avanzaba seguía creciendo considerablemente y pronto se vieron obligados a abandonar su posición una vez más. Dispararon algunos tiros antes de que Kenzie ordenara la retirada, pidiendo también ayuda a Adams y a Iris para una filtración más rápida. Retrocedieron, no demasiado rápido, ya que Touma era más lento. Sin embargo, un nuevo zombi no tuvo tantos reparos. Los virus, como todo en el mundo, cambian. Nada permanece igual, excepto el cambio mismo. Por lo tanto, los virus mutan, a menudo rápidamente. Más aún cuando son anómalos. A partir de entonces, se creó una pesadilla. Zombis veloces. Combinar la inagotable resistencia de esos zombis, su mayor fuerza y valentía con su rapidez era la receta perfecta para el desastre. Por lo tanto, tuvieron que atacar al desafortunado chico. Esos nuevos e intimidantes zombis habían logrado, por pura suerte o más bien por falta de ella, rodear a la pequeña tropa y se lanzaron al encuentro de los soldados. 2 de ellos cayeron por una bala en la cabeza. Pero había una docena más y lograron esquivar la mayoría de las balas. Ansa y Touma, que se habían quedado un poco rezagados, se vieron superados y aislados.
Hansa estaba más decidido que nunca. Un rasgo de carácter muy presente y legendario entre los finlandeses era el sisu. Sisu, una palabra sin equivalente en otros idiomas, era una combinación del carácter finlandés, forjado mediante la supervivencia en una de las tierras más duras del planeta. Una combinación de resiliencia, valentía y coraje, una actitud de nunca rendirse ante las adversidades más adversas que cada individuo, sin importar las circunstancias, enfrentaba. Y en esos momentos, las probabilidades en su contra eran muy duras. Una bala le atravesó el cerebro, seguida de otra y una tercera. Los dos compañeros comenzaron a disparar a su alrededor, intentando con todas sus fuerzas repeler a los zombis que se acercaban. Aunque la mayoría de los corredores habían sido neutralizados, los demás caminantes los habían alcanzado. Las balas volaban, pero pronto llegó la debilidad de todas las armas de fuego. La necesidad de recargar. Si bien antes no había sido un problema debido a la escasez de no muertos y la distancia, ahora los dejaba muy vulnerables. Pero tenían una ventaja. La mano derecha de Touma podía salvarlos. De hecho, en cuanto un zombi se acercó a él, Touma lo golpeó, derribándolo y convirtiéndolo en un simple cadáver. Mientras Hansa recargaba, golpeó a todos los zombis que se acercaban demasiado. La dificultad se hacía cada vez mayor a medida que el círculo se estrechaba. Los gemidos y lamentos de los no muertos llenaban sus oídos. El hedor a podredumbre y muerte era tan fuerte que las plantas parecían marchitarse y morir. Sus narices podrían haber sido de buitres o de cadáveres, pues el hedor era omnipresente. Y, sin embargo, Touma aún podía percibir el aroma amaderado y puro de Hansa, como un faro en un mar tempestuoso. Sus golpes se volvieron cada vez más efectivos, y cayeron decenas. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, atrás, delante, detrás, delante, detrás, delante. Estaban por todas partes, y el portador del Imagine Breaker empezaba a tener dificultades para mantener el ritmo. La desesperada defensa pronto se vio reforzada por las balas, pero a ese ritmo, Touma seguía luchando cuerpo a cuerpo. Allí, tuvo que esquivar un brazo antes de tocarlo. Sin perder tiempo, otro no muerto se abalanzó sobre él, pero fue rechazado por una fuerte palma abierta en su plexo expuesto. Un puñetazo impactó a un tercero en la mandíbula medio dislocada, haciendo volar la parte inferior, y un uppercut curó a otro. Touma dio algunas patadas, intentando distanciar a los otros zombis cuando se encontró espalda con Hansa. Ella murmuró algo en finlandés que sonó como una maldición. Su arma se había quedado sin munición una vez más. De repente, en el cielo, apareció una mano gigante e incorpórea. Era transparente y parecía lo suficientemente grande como para transportar a una persona. Hansa gritó de sorpresa. Es el poder del 105. Touma no respondió, ocupado como estaba en repeler a los no muertos, y no vio la mano gigante que se dirigía hacia él para atraparlo. Sin embargo, un error crucial en esta apresurada planificación fue algo que mucha gente no tuvo en cuenta. La mano derecha de Touma, el Imagine Breaker, podía destruir cualquier cosa anómala, incluyendo esta mano. En cuanto la mano envolvió a Touma, desapareció. El sonido de cristales rotos acompañó la destrucción de cualquier esperanza de supervivencia. En una torre, un poco lejana, Iris gritó en estado de shock cuando su poder se disipó, su mano que había penetrado la fotografía que mostraba a Touma y Hansa peleando fue arrojada y la imagen quedó quieta. Señora. Gritó. Zero me ha quitado la energía, no puedo ayudarlos. Light apretó los dientes. Joder, pensó. Gritó en su teléfono. Adams. Date prisa, carajo. Ordenó. Ya casi llegó, pero la adrenalina y la determinación lograron mantenerlos con vida. Hansa recargó en tiempo récord y Touma siguió luchando. No hubo conversación, pero ambos se entendían. Lucharían a muerte si llegaba el momento y, lo más importante, se protegerían mutuamente. Hansa disparó a un zombi que flanqueaba a Touma, y un rectador que logró sujetar la pierna de Hansa fue eliminado por Touma. Pero, como una vela que cede ante la oscuridad, los dos luchadores fueron invadidos por zombis. Justo cuando todo parecía perdido, una mancha negra atravesó la masa de zombis y los atacó, haciéndolos volar por todas partes. La mancha negra sacó una pistola y comenzó a disparar con una precisión letal a gran velocidad, haciendo estallar cabezas como frutas maduras. La imagen borrosa, Adams con su traje, bailaba entre los zombis, la imagen misma de la muerte, patadas y puños aplastando cerebros mientras las balas los explotaban. Mientras la sangre corría por todas partes y los enemigos caían, ella sonreía ferozmente. Nadie pudo resistir el torbellino de los negros.
El traidor de una segunda muerte envió a docenas y docenas de no muertos aún, con suerte, descanso eterno. Sin embargo, Ansa y Touma se habían relajado mientras Adams llegaba cosechando la oleada de muerte. Pero fueron demasiado imprudentes. Touma se giró para hablar con Ansa, pero se quedó paralizado. Abrió la boca para gritarle y advertirle. Ella misma pareció sorprendida por sus acciones antes de que el dolor le inundara el cuello. El puño de Touma impactó en el rostro del zombi, alejándolo de su presa. Ansa cayó al suelo, apenas contuvo las lágrimas. No, 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 no. Ahora no. No, había luchado demasiado para esto, había resistido la tormenta solo para caer ante la brisa, sus venas picaban mientras el veneno profano corría por ellas, buscando corromperla, transformarla en uno de esos monstruos. No, 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 no se rendiría, no ahora, no después de conocerlo, no lo haría. Podía oír una especie de zumbido. Pero la voluntad tenía sus límites. Estas enfermedades no se combaten solo con sémola. Ansa empezó a sentir el calor de la fiebre. Su visión se oscureció al sentir el miedo apoderándose de su corazón. Peor aún, el cañón del arma de Adam cayó, de frente a su cabeza. Casi derramó una lágrima al ver cómo apartaban la pistola y aparecía el rostro de Touma, claramente presa del pánico. No dijo nada mientras la levantaba y, de repente, con solo un pequeño toque, su visión se aclaró y le bajó la fiebre. Parpadeó, con el corazón aún latiendo con fuerza. Estaba a punto de morir y ahora todo estaba bien. Jadeó, aún bajo la impresión, y al girar la cabeza se encontró con el rostro preocupado de Touma. De fondo, se oía el ruido de un helicóptero, el zumbido. ¿Estás bien?, preguntó. Creo que, ¿me acabas de salvar?, preguntó. Creo que no sé si realmente estás salvo. Vamos a llevarte de vuelta al campamento. Apenas caminas y te acaban de morder, dijo Adams. Touma estaba a punto de protestar cuando casi se cae por el fuerte dolor que sentía, el cóctel de adrenalina y epinefrina había desaparecido, dejándolo gravemente dolorido. Sí, volvamos. Miró al cielo. Cuidado con este helicóptero, no sé de quién es. De hecho, un pequeño helicóptero blanco los estaba observando mientras caminaban de regreso al campamento principal, con su cámara filmando la escena. A unos 100 metros de distancia, el equipo 4 se enfrentaba a una horda menor de zombies, que seguía siendo bastante numerosa. Wanda Carter disparó su carabina, prefiriendo un arma precisa de un solo disparo a una automática imprecisa. Sus balas a menudo daban en el blanco, perforando la cabeza del objetivo. Su equipo estaba compuesto por Miles, Walker, un miembro de Beta, 7 llamado Ryota y ella misma. Echó un vistazo rápido a Karen Walker. La mujer seguía furiosa con ella, comprensible, pero obedeció sus órdenes. Probablemente no era para que la degradaran ni la expulsaran. Su rifle volvió a ladrar y las balas volaron. 1, 2, 3, 4 no muertos más enviados al otro mundo. Exhaló, inhaló y volvió a apretar el gatillo. La matanza, si así se le podía llamar, fue lenta, fría y metódica. No se parecía a ningún tiroteo en el que se hubiera involucrado, donde las balas volaban y la adrenalina se desbocaba. No, aquí el acto de matar parecía nada más que una tarea, una simple tarea. Pero a medida que el tiempo avanzaba imparable, el número de enemigos aumentó hasta que mantener la posición se volvió imposible. La marea incesante de carne y hueso se acercaba cada vez más a sus líneas y se hacía aún más numerosa. «Retírense», ordenó por la radio de su escuadrón. Todos comenzaron a retroceder, lanzando una última ráfaga de fuego antes de correr a la segunda zona de defensa, excepto Walker, quien esta vez protestó. «Pero señora, aún podemos retenerlos aquí», se escuchó su voz por la radio. Wanda frunció el ceño, órdenes eran órdenes, e incluso entonces, su posición se estaba volviendo cada vez más indefendible. «Esto no es una sugerencia. Es una orden, soldado». «Pero, no, pero muévete o te someteré a un juicio militar», advirtió Wanda, sintiendo que la firmeza era la única manera de resolver el problema. «Deberías ser tú quien lleve el juicio militar», dijo Walker, furioso, tras cambiar a un canal privado. Wanda abrió mucho los ojos, las palabras tocaron una fibra sensible, pero no tenía tiempo que perder. «No es momento para esto», gritó. «Atrás, o te mataré». «¿Por qué te importa siquiera?», espetó Karen con veneno. «Walker, esto es por tu bien. Retírate, por favor», suplicó Wanda. No quería tener una segunda muerte en su conciencia. Karen dejó de hablar abruptamente y Wanda miró su posición. La loca estaba a punto de ser arrollada.
A su alrededor, los zombies la acosaban y empezó a disparar con más desesperación, dándose cuenta de que debería haberse retirado antes. Wanda maldijo. «Cúbranme», ordenó a sus compañeros. «Voy a sacarla». Asintieron y ella corrió hacia donde estaba Karen, a unos 30 metros de distancia. Se deslizó entre los árboles, con cuidado de no cruzarse en la línea de fuego de Ryota y Miles, ya que sus disparos empezaban a impactar a algunos zombies. Ella misma disparó algunos tiros con su pistola, ya que el rifle era inútil mientras corría. Vio a Karen intentar escapar corriendo del lento cerco. Estaba casi fuera de peligro. Cuando, con las prisas, el soldado desobediente y agrio tropezó. De no haber sido tan grave, Wanda habría sonreído con mezquindad, pero no era el momento. Mientras Karen intentaba recomponerse y agarrar su arma, Wanda aceleró, con el viento silbando en sus oídos. Con el cargador de su pistola seco, tomó su cuchillo de trinchera y se preparó para el combate cuerpo a cuerpo. Karen se giró de espaldas, eliminando a unos cuantos zombies con su propia pistola, presa de la desesperación. Torpemente, se arrastró hacia atrás intentando levantarse, pero su intento fracasó al caer de nuevo sobre el suelo del bosque. Apretó el gatillo de su pistola una vez más, pero no ladró y permaneció en silencio, pues no tenía balas en el cargador. Con un movimiento rápido, tomó el rifle. Disparó algunos tiros, matando a algunos no muertos antes de salir corriendo. Con un movimiento hábil, tomó su cuchillo, pero antes de que pudiera hacer nada, un zombi la inmovilizó contra el suelo. Intentó usar su brazo derecho, con el izquierdo inmovilizado, para hacer retroceder al zombi. Apenas pudo evitar que sus fauces le mordieran el cuello expuesto. Gimió y gritó mientras la criatura la presionaba cada vez con más fuerza. Podía sentir su aliento fétido, podía ver su rostro pálido, con manchas verdes y negras, e incluso podía ver un pequeño gusano devorando carne dentro de la nariz del zombi. La sangre corrupta comenzó a humedecer su uniforme y podía sentir sus frías entrañas colgando de su estómago desgarrado. Casi se atragantó al ver cómo la saliva le caía sobre la cara. Cerró la boca, sin querer arriesgarse a ser contaminada de una forma tan humillante. Casi gritó cuando sus fauces se cerraron demasiado cerca para su comodidad. Mientras tanto, la presión sobre ella aumentaba y pronto su resistencia llegó al límite. Su brazo cedió y el zombi bajó la cara, listo para morderle el cuello. Karen se preparó para el dolor y la muerte, rezando a Dios. El zombi se detuvo y se aflojó, cayendo de lado, para revelar a Wanda, cubierta de sangre, con un cuchillo aún más ensangrentado en la mano. «Retirámonos, soldado», dijo, extendiendo la mano. Walker pareció estupefacto por un momento, el sargento acababa de matar a una buena docena de zombies en un espacio reducido para salvarla. ¿Pero por qué? «Porque una muerte es suficiente», dijo, estrechando la mano extendida. «Ahora, Walker, sobrevivamos a esto». La expresión atónita se transformó en una seria, aunque la comisura de sus labios la delató. «Necesitarás más que esto para tu disculpa», dijo, tomando la mano de Wanda. «Lo sé». Eduardo Martín no podía creer lo que veía. Era empleado de Vermont PBS, un canal de televisión pública local. Habían estado transmitiendo en vivo un vuelo en helicóptero por los bosques del estado. Recientemente se habían registrado movimientos de la fauna local y el canal no tenía nada mejor que hacer que grabar un documental en vivo sobre los bosques y su cambio en los últimos años, por lo que alquilaron un pequeño helicóptero para disfrutar de unas vistas espectaculares. Si bien la vista era, por supuesto, magnífica, no fue esto lo que hizo a Eduardo dudar de su completa órganos visuales en funcionamiento. «Chicos, ¿ven lo mismo que yo?», preguntó por la radio, mientras el zumbido de los rotores impedía la comunicación vocal normal. «Sí, ¿qué demonios es eso?», preguntó su compañero de trabajo, Carson. Esta fue una pregunta que se formularía muchas veces durante la duración del documental en vivo, y la gente incluso publicó fotos del mismo en las redes sociales. «Parecen zombies», bromeó Billy, el piloto del helicóptero. Este comentario realmente provocó un frenesí en las redes sociales y pronto la transmisión fue vista en internet por miles de personas y las discusiones en torno a esto se hicieron cada vez más numerosas, desde Twitter a Reddit e incluso pasando por 4chan y las profundidades oscuras de internet, normal y paranormal. El equipo llevaba un rato filmando la escaramuza entre los muertos vivientes y los soldados. Estaban fascinados y habían interrumpido su tarea. Ni siquiera la central de la PBS de Vermont les había ordenado que volvieran al trabajo. Era difícil ver debido a la madera, pero aún se podía ver la masa de cadáveres que avanzaba y oír el entrecortado disparo de las armas.
Eduardo se dio cuenta de algo, o mejor dicho, de dos cosas. La primera fue que, a pesar de estar en pleno invierno, los árboles parecían estar en pleno otoño, con hojas de un naranja brillante y a veces rojas. La segunda fue que esas personas probablemente corrían peligro. Se sintió estúpido por no haberlo notado antes. Si disparaban, probablemente a esa masa de gente caminando, había un problema. Sus sospechas se confirmaron cuando vio, en un pequeño agujero en el follaje rojo anaranjado, a un soldado, al parecer una mujer y un hombre más joven, espalda con espalda, disparándoles a dichas personas. Movió la cámara y los enfocó. Parecían estar en una mala posición mientras el zombi, al que decidió nombrar, se acercaba. Siendo sincero, no quería ayudar. Pero, de repente, del bosque surgió una mancha negra que empezó a matar a los zombis a una velocidad inhumana. En ese momento, las redes sociales se incendiaron y el vídeo incluso fue transmitido por televisión nacional y a todo el mundo. De repente, la masacre terminó, y en un momento dado, la figura vestida de negro levantó la vista y apuntó con su arma al helicóptero. Eduardo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No tuvo que decirle al piloto que se fuera volando, pues lo hizo solo. Se fueron volando, dejando atrás el sonido de la batalla. «Oye, ¿eso es una mansión?» Señor. Llamó un hombre desde una computadora. Quizás quiera ver eso. ¿HMM? Preguntó con indiferencia otro hombre, acercándose al monitor de la computadora. Lo miró un momento antes de mirarlo dos veces. «Mierda», gritó. «¿Qué es eso, señor?» «Problema, hijo. Activa los rastreadores web y llama a los supresores de información, tenemos trabajo que hacer». En los segundos siguientes, se interrumpieron vídeos y transmisiones de televisión en vivo, ya sea por hackeo, presión o soborno. Se confiscó información y se almacenó de forma segura en un servidor remoto. Era necesario preservar la normalidad del mundo. Ya, en un edificio lejano, un grupo de hombres y mujeres discutían cómo disfrazar mejores de fuga paranormal y convertirla en un evento normal, que no amenazara la normalidad del mundo. Supongo que podríamos decir que fue para una película. No tenemos muchas opciones, pero esta es la mejor opción si logramos modificar un poco el metraje, dijo una mujer. ¿Sabes? Tendremos que estrenar una película si hacemos esto, suspiró otro. No es la primera vez que hacemos esto. Se encogió de hombros un hombre. Finalmente, se llegó a un consenso y la película, El bosque de The Walking Dead, se estrenaría pronto, y todas las imágenes captadas por los helicópteros eran fragmentos de la película. Mientras tanto, en miles de foros, los agentes de la fundación desmentían cualquier teoría conspirativa sobre el tema, a pesar de su veracidad. Mientras tanto, en el campamento Granada, la lucha se calmaba. Con el grueso del ejército zombie eliminado, las pocas manadas restantes fueron cazadas y neutralizadas. El esfuerzo conjunto de todos los equipos dio sus frutos tras varias retiradas y sangrientos combates. Con casi toda la munición consumida, regresaron al campamento principal tras horas de búsqueda, mientras el cielo se oscurecía como si se hubiera derramado tinta. Las estrellas, brillantes y numerosas, iluminaron el cielo mientras se oían los vítores del vencedor. Touma, sin embargo, tenía la mente en otra parte. Estaba apoyado en la oscuridad contra una enfermería móvil, con una chaqueta militar forestal sobre los hombros para protegerse del frío. Su mirada estaba fija en la luna serena y creciente. Sin embargo, su mente estaba agitada y preocupada. Se mordió el interior de la mejilla. Habían pasado unas horas desde que habían traído a Ansa para que la revisaran, y solo podía esperar que estuviera bien. Esperaba que su mano la hubiera salvado. Habría rezado, incluso en su infidelidad, si su mano no lo hubiera hecho inútil. Se oyó una voz desde la enfermería y pronto se abrió la puerta. De ella salió Ansa. Parecía aliviada y sana. Touma no perdió tiempo. Caminó rápidamente hacia ella. Ella lo observó y sonrió. ¿Estás bien?, preguntó. No estás infectada. Ella negó con la cabeza. La alegría era evidente en su rostro. El médico dijo que estaba bien. Gracias por salvarme, dijo. Y de repente, Touma se encontró en los brazos de Ansa, abrazado por los brazos del agradecido francotirador. Su rostro enrojeció y, al principio, se quedó sin palabras. De nada. Quiero decir que también me salvaste la vida. Oh, solo fue una pequeña herida, dijo riendo. No, podría haber muerto si no me hubieras salvado. Gracias, Ansa dijo en voz baja. De nada, Touma dijo ella, con una sonrisa formándose en sus labios. Mientras sonreían, el corazón de cada uno palpitaba, aunque cierto chico torpe no supiera por qué.
Bajo la luz de la luna, se celebraba la victoria. Por otra parte, Adams y Clef conversaban en privado. La batería de los trajes apenas aguantó. Que primero más D se encargue de ello, dijo Adams. Ya lo hice, ahora vamos a curarte, respondió Clef, sacando una aguja de una bolsa de enfermería. Adams asintió. Apenas hizo una mueca cuando la gran aguja le atravesó la piel. Sus músculos cansados y doloridos dejaron de dolerle y suspiró aliviada. Intenta no excederte, podrías lastimarte gravemente, dijo Clef, mirándola directamente a los ojos. Ella resopló, no queriendo admitir su debilidad. Puedo cuidarme sola, respondió, levantándose y dirigiéndose a la puerta. Gracias. Y salió de la habitación. La única respuesta de Clef fue sacudir la cabeza y quejarse. Hola, soy Leroge, ¿podemos hablar? Dijo el hombre en perfecto japonés. Misaka Mikoto y compañía, también conocida como Kanzaki, Otinus, Tsuchimikado, Steel, un acelerador inconsciente y 4 imoutos, miraron con recelo al hombre. Su cálida sonrisa dejó la fría impresión de una serpiente. Una docena de hombres con batas blancas y máscaras de gas permanecieron en un silencio inquietante. Solo el sonido de sus respiradores, seguido de la niebla que emanaba, confirmaba que estaban vivos y no eran estatuas. ¿Quién eres tú?, preguntó Misaka. Como dije, soy Lerou, ¿eres un enemigo o un amigo?, preguntó Misaka agresivamente. El hombre pareció bastante ofendido, suspiró y meneó la cabeza lentamente. ¿Qué jóvenes eran entonces?, dijo, aparentando no más de 30 años. Sin cortesía. Pero para responder a tu pregunta, todos se pusieron tensos. Puedo ser un amigo. Esto no calmó mucho las tensiones. El puede implicaba algún tipo de servicio, y ninguno de ellos estaba interesado en saber de qué se trataba. Pero soy un ser humano y ayudaría incluso a aquellos que no son mis amigos. Fue el turno de Tsuchimikado de hablar. ¿Qué pasa si rechazamos tu ayuda? La construcción humana más cercana está a decenas de kilómetros. No tienen ningún medio de transporte visible, el frío no va a desaparecer. De hecho, se avecina una tormenta, y obviamente, los miró de pies a cabeza e hizo una mueca. Obviamente no están preparados para este clima. El silencio acompañó su declaración. Ambos bandos, los que llevaban trajes de abrigo y los que no, permanecieron tensos durante unos segundos antes de llegar a un acuerdo tácito. Con sus poderes aparentemente agotados, los saltadores dimensionales probablemente morirían de forma patética, aniquilados por agua fría cristalizada. Muy bien, te seguiremos. Concedió el grupo. No te arrepentirás de tu decisión, dijo Leroge, inclinando ligeramente la cabeza. Si me sigues, extendió la mano hacia un pequeño sendero en el bosque. A pesar de su acuerdo, el grupo aún dudaba en seguirlos. Cuando Leroge empezó a alejarse por el sendero, se giró para mirarlos con una leve sonrisa en los labios. Por favor, síganos, podemos ayudarle, dijo con compasión, antes de darle la espalda. Su sonrisa desapareció en cuanto su rostro desapareció. El grupo lo siguió, observando a los hombres de las batas blancas. Permanecieron inmóviles hasta que, en un momento dado, la mitad formó 2 columnas de 3 y caminó delante del grupo, mientras que los demás formaron una formación idéntica detrás. Al avanzar, revelaron largos rifles negros, ocultos a sus espaldas, que sujetaban por la culata, perpendiculares al suelo, como soldados en un desfile. Su marcha era robótica y sincronizada. Cualquier oficial habría matado por tal disciplina y sincronía. Sin embargo, también se percibía cierta inquietud, pues sus movimientos eran demasiado similares y precisos, demasiado. Sin embargo, se necesitaría más que eso para intimidar al saltador dimensional, pues habían visto cosas peores que soldados robóticos sin rostro. Pero, a medida que se adentraban en el bosque nevado, vieron, a la sombra de docenas y docenas de soldados más en el bosque, algo apenas destacable. Eso los preocupó aún más. Continuaron caminando unos minutos antes de llegar a un claro lleno de vehículos, camiones y transportes blindados. Incluso había un tanque, cuyo cañón se cernía amenazante hacia el bosque. Lo que les llamó la atención fue el símbolo de los tanques y vehículos. Un círculo perforado, pero debajo se veían la bandera de Japón y algunas insignias de las fuerzas de autodefensa. Los esperaba un Leroge que permanecía de pie, sin temblar de frío a pesar de su traje de aspecto delgado. Estaba rodeado de 20 soldados, vestidos igual que los demás. Les hizo un gesto con la cabeza y extendió la mano hacia un camión militar. Te invito a tomar asiento en este camión. Es mucha gente la que tienes aquí, dijo Steel. Venga ya, no queremos que te resfríes, ¿verdad?, respondió Leroge, impidiendo que la conversación continuara.
Él mismo se retiró a otro transporte, uno blindado, seguido por algunos soldados. Sin otra opción, el grupo se dirigió al camión designado. El interior era bastante espacioso para su grupo, pero pronto se volvió estrecho cuando soldados vestidos de blanco subieron al mismo camión, sin decir palabra. Tsuchimikado, siempre buscando información, intentó romper el hielo. Hace un frío terrible ahí fuera, así que debes estar bastante motivado para quedarte ahí. Sus palabras no produjeron ninguna reacción, ninguna palabra. Su respiración ni siquiera cambió. Vamos, no nos trates con frialdad, bromeó Tsuchimikado. Una vez más, el silencio lo alcanzó, los miembros del grupo suspiraron y lo miraron con exasperación por este mal juego de palabras. Parece que tienes un estándar frío para los juegos de palabras. Volvió a hacer un juego de palabras, ante el descontento de todos. Bueno, no todos, ya que uno de los soldados emitió un sonido, similar a una risita apenas contenida. Otro soldado lo miró con ojos penetrantes tras sus lentes. El soldado que reía disimuladamente se detuvo en un instante, con la mirada perdida. Los lentes de la máscara de gas miraron entonces a Tsuchimikado. Una advertencia silenciosa se escuchó antes de que el soldado se detuviera y se quedara tan impasible como antes. Aunque el grupo quería hablar, al menos especular sobre su destino, la presencia de los severos guardias también los mantenía en silencio. Al menos el camión tenía calefacción, lo que calentaba su interior. El viaje fue bastante accidentado y el camión se desviaba con frecuencia, como si estuviera en una carretera montañosa. Tras una hora de viaje, el convoy, compuesto por 2 transportes blindados y un camión, se detuvo. Mientras que los saltadores de dimensión no podían verlo, estaban en un puesto de control militar, un escuadrón de guardias salió de un búnker y se acercó al transporte blindado, golpearon su caparazón y preguntaron. «Papeles por favor». De una pequeña abertura salieron dichos documentos, que un guardia escaneó con un dispositivo electrónico antes de asentir y devolvérselos. Indicó que el convoy estaba autorizado y pronto se levantaron las rejas metálicas que bloqueaban el camino. Desde posiciones ocultas, los 2 cañones antitanque y las ametralladoras ocultos dejaron de apuntarle. El convoy avanzó y pronto entró en una gran base militar, excavada en una montaña. Los vehículos entraron enseguida en un vasto hangar y finalmente se detuvieron. Los soldados desembarcaron y el grupo los siguió. Les recibió Lerouge una vez más, con una sonrisa aún dibujada en el rostro. «Bienvenidos a AS-54, si pudieran seguirme una vez más», dijo, yéndose con algunos guardias. Los viajeros dimensionales siguieron su ejemplo, admirando las paredes blancas y el edificio monótono. Mientras caminaban por los pasillos del sitio, se sorprendieron bastante por los numerosos saludos amistosos que Lerouge recibió y devolvió. Los soldados incluso asintieron ante algunos saludos, manteniéndose serios. Pasaron por muchas salas y pasillos antes de llegar finalmente a una gran sala a la que Lerouge entró, con el letrero CR1 encima. La sala parecía una sala de conferencias, amplia, con muchos asientos y una mesa dispuesta en semicírculo o alrededor de una rectangular. Lerouge se sentó en la mesa rectangular y los invitó, cortésmente, como siempre, a tomar asiento, lo cual hicieron. Él entabló la conversación antes de que pudieran hablar. «Sé que tienes alguna pregunta, y nosotros también, y con gusto te responderé y escucharé las tuyas», dijo. «¿Quiénes somos nosotros?», preguntó Kanzaki, haciendo la pregunta más obvia. «Somos la Fundación SCP, una organización no gubernamental que ofrece servicios de protección», respondió, pero antes de que pudiera formular otra pregunta, pasó a la ofensiva. «¿Cómo llegó aquí?». «Estábamos buscando un amigo». El hombre de rayas rojas asintió, dejándoles hacer la siguiente pregunta. «¿A qué tipo de personas proteges?», preguntó Steele. «Protegemos el mundo», respondió simplemente Lerouge. Esto provocó una reacción del grupo. ¿Protegiendo el mundo? ¿Qué clase de organización era? Parecían los Necesarios, pero con alcance mundial. Ahora, sobre esta fascinante persona. Señaló a Otinus, encaramada en el hombro de Misaka. ¿Quiénes son? Todos ustedes, incluidos ustedes 5. Señaló esta vez a Misaka y a los 4 Imouto. Yo. Empezó Misaka. Soy Misaka, Kaminari. Dijo simplemente. Y mis hermanas, soy Misaka Sanju. Dice Misaka mientras Misaka se presenta. Dijo Misaka 10.032. Cada uno presentó un nombre falso para no revelar su identidad, por precaución. Lerouge sonrió con sorna tras su mano unida. Ya veo. Simplemente comentó.
¿Por qué nos ayudaste y por qué estabas allí? Son dos preguntas, pero ¿por qué no? Como dije, nuestro objetivo es proteger el mundo. Esta zona es conocida por sus delgadas paredes dimensionales, y un accidente así no es raro. Simplemente recogemos a quienes llegan y vemos si no representan una amenaza. Pero, bueno, ¿quién es tu amigo? Alguien que no conoces. Lerouge se encogió de hombros y rió para sus adentros. ¿Cuál es el nombre de tu organización? Se preguntó Misaka. Somos la Fundación SCP, respondió Lerouge con sencillez. Ahora, no les haré ninguna pregunta, sino que les propondré un acuerdo. El grupo esperaba ansioso. A cambio de tus servicios, te ayudaremos a encontrar a tu amigo y a curar a tu canoso, Yuki Takei, ¿no? Propuso, señalando a Accelerator. Se levantó y caminó hacia la puerta, seguido por sus guardaespaldas. Te daré una hora más o menos para que decidas. Ah, y una última cosa. No me mientan, Misaka Mikoto, Tsuchimikado Motoharu, Steel Magnus, Kanzaki Kaori, Accelerator, Otinus, Misaka 10032, 19090, 10039, 10055 y 13577. Amenazó antes de cerrar la puerta y abandonar la habitación en un silencio incómodo. Oh. Dijo Misaka. ¿Qué deberíamos hacer? Preguntó Steel. Deberíamos cooperar, ahora mismo tenemos poco o ningún poder de negociación y estamos en nuestro punto más débil. Ni siquiera tenemos el equipo para ayudar a Accelerator, con lo comatoso que está, dijo Tsuchimikado. Debatieron los pros y los contras de cooperar con la Fundación SCP durante una buena hora, antes de llegar a una conclusión. Trabajar con esta organización podría ser beneficioso a corto plazo. Podrían aprender más sobre este mundo, sobre Touma, y si resultaban ser una carga, sus poderes deberían haber regresado para entonces, permitiéndoles escapar de cualquier restricción. Los magos ya percibían algo diferente sobre la magia de este mundo y estaban intentando adaptarse a ella con poco éxito. Cuando Lerouge regresó, encontró a todo el grupo mirándolo. ¿Ya tomaron su decisión? Preguntó, sin inmutarse en lo más mínimo por su intensa mirada. Sí, pero primero empezó Misaka con recelo. ¿Cómo aprendiste nuestros nombres? Tengo mis fuentes, sé de lo que son capaces. Todos ustedes son magos, ya sea de la iglesia anglicana o de otras sectas. Entonces, ¿qué hay de nuestra oferta? Misaka arqueó las cejas. ¿Creían que era una maga? Los Imoutos y Accelerator también. Decidió no decir nada, dejar que creyeran lo que quisieran. Entonces, ¿sabes quién soy, humana? Preguntó Otinus con cierta arrogancia. Sí, lo sabemos. Sabemos mucho de ti. Y no tenemos miedo. ¿Y ahora qué? Preguntó, impaciente. El grupo se miró entre sí. Bueno, aceptaremos tu oferta. Lerouge sonrió y asintió antes de presionar algo en su traje. Veo que has tomado la mejor decisión. Ahora déjame cumplir una de nuestras promesas y comenzar la segunda. De la puerta salieron un médico y dos enfermeras con una camilla. El médico se acercó a Lerouge y le dirigió unas palabras antes de entregarle un pequeño cilindro sellado al vacío, cubierto con lo que parecía un sistema de filtración de aire. Lerouge lo abrió y de él salió una libélula carmesí que voló hasta su hombro. Agradeció al médico que se acercó al grupo. El médico era un hombre asiático de unos 40 y tantos años. Se le formaban algunas arrugas en el rostro y ya se le estaba empezando a caer el pelo. Soy el Dr. Shinozawa, cuidaré de este joven, si no le importa. Se presentó, señalando a Accelerator, quien había sido arrojado a una silla por los dos Imouto que lo cargaban. Las dos enfermeras se acercaron a Accelerator y lo levantaron antes de depositarlo suavemente en la camilla y retirarla. No te preocupes, lo cuidaremos bien. Aunque la mayoría no creía que pudieran curarlo, era mejor que dejarlo morir por falta de equipo. Cuando el equipo médico se marchó, Lerouge se sentó a la mesa rectangular. Su libélula mascota zumbaba sobre su hombro. Quiero ayudarte a encontrar a tu amigo. ¿Podrías describírmelo? ¿Cómo pudiste encontrarlo? Preguntó Kanzaki dubitativo. Logramos encontrar y compilar un archivo sobre ti, Saint. Seguro que podemos hacer lo mismo con ese amigo tuyo. Bueno, comenzó Tsuchimikado. Hombre asiático, adolescente, cabello negro y puntiagudo, ojos negros, 1,70 m. ¿Y su nombre? Kamihou Touma. Muy bien, dijo Lerouge, tras anotar la información en su blog de notas. ¿Algo más? Parece que, apareció en el mismo lugar que nosotros, expuso Misaka. Quizás tengas algo contra él. Lerouge pareció pensarlo.
Lo dudo, si hubiéramos logrado captarlo con las cámaras, lo habrían descubierto. Nuestro equipo puede fallar con ciertas condiciones climáticas. Podría haberse escapado, pero iniciaremos búsquedas en los alrededores. Espero que no haya muerto de frío. Sería una verdadera lástima. No te preocupes, él no es ese tipo, dijo Steel. Ah, ¿sí? ¿Puedes contarme un poco más sobre su comportamiento? Bueno, dijo Misaka. Es único, siempre se mete en líos, tiene un aspecto vulgar y es un completo idiota. Lo más importante. Empezó Tsuchimikado muy serio. Donde quiera que esté, lo que sea que esté haciendo, probablemente habrá mujeres persiguiéndolo. Esto provocó una serie de palmadas en la cara por parte del grupo. Misaka casi le da un electrocutado al idiota antes de recordar no mostrar su poder y golpearlo en el hombro. Lerouge rió entre dientes antes de extender la mano hacia Misaka. Creo que este es el comienzo de una gran colaboración. Y cuando Misaka la sacudió, no pudo evitar sentir que estaba sacudiendo la mano del diablo. Todos los que estén a favor, levanten la mano. Y todas las manos se levantaron. Algunas no merecían ser llamadas manos, sino aparatos de manipulación física. Por la presente anuncio la creación oficial de la Fuerza de Tarea Móvil Alfa, 9 Última Esperanza y Langa, 2 sin nombre registrado como una Fuerza de Tarea Móvil completa y operativa. Serán las llamas que iluminarán el camino hacia la victoria contra la oscuridad que enfrentamos. Harán de nuestro escudo, el escudo de la humanidad, más fuerte que nunca. Será nuestra vanguardia. Anunció el administrador. Algunos aplausos aplaudieron la declaración. Sonrió, incluso al notar la expresión acusadora de uno. Regresó a su oficina, se sentó en el cómodo sillón de cuero y revisó su correo electrónico mientras bebía brandy, una pequeña recompensa por un avance en su plan. Ah, así que el comité había aceptado. Bien. Entonces llegó el momento de acelerar su plan secundario. Al principio no había salido como esperaba, era hora de corregirlo. Tomó su teléfono, una hermosa reliquia de un siglo pasado, y llamó. Los numerosos programas y encantos del teléfono distorsionaron su voz, tonos e incluso acento. Sí, transporten a nuestro residente, como les dije. Sí, así es, por supuesto, infórmenle a Maynard de sus órdenes. Bien hecho. Que Dios los bendiga. Sonrió y se recostó en su silla. Nunca se cansaría de actuar y sonar como un genio malvado.